¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a esta transmisión de Alto Vuelo. Estamos en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Estamos en la cancha de Guaraní Antonio Franco. Nosotros y miles de personas, miles de misioneros que se acercaron hasta el barrio de Villa Sarita para vivir esta final ida de la región litoral norte del torneo regional federal amateur. La cuarta categoría del fútbol argentino nos tiene acá otra vez metidos de lleno en la ilusión de conseguir el retorno al torneo federal A. Necesita Guaraní. No me voy a cansar nunca de decirlo, salí de ahí, franja, salí de una vez por todas de esta categoría que te lleva a embarrarte en canchas que no se corresponden con la historia de Guaraní Antonio Franco. Pero para eso hay que ganarles a rivales que se juegan la vida, como seguramente lo va a hacer hoy Defensores de Puerto Vilelas, este equipo chaqueño que ha llegado hasta la definición de este torneo regional buscando lo mismo que Guaraní, quizá con alguna meta histórica en su campaña, en su historia. Vilelas, la verdad que la historia de Vilelas no la conozco en profundidad, sí la de Guaraní Antonio Franco. Y por eso te digo, Franja, que este es el año, que es el momento para salir de este torneo amateur. Esa palabra en Guaraní, a mí la verdad me duele siempre que la escucho porque sé que es un club que si hoy, ahora, levanto la vista y miro hacia mi alrededor, voy a ver por qué Guaraní no tiene que estar más en la cuarta categoría del fútbol argentino. ¿Por qué tiene que erradicar de su nombre en cuanto a torneos esa palabra amateur? Guaraní siempre estuvo para más, siempre estuvo para Federal A, siempre estuvo para soñar con ese ansiado ascenso, ¿por qué no?, a la B Nacional. Tan lejos ha quedado cada una de esas campañas que nosotros tuvimos el placer de ir viviendo los viajes que hicimos a Formosa. A cada región fuimos siguiendo el sueño franjeado, siempre buscando jugar en una categoría más alta. Hace mucho tiempo la franja está en el torneo regional, nosotros la acompañamos, a veces con mayor ritmo, a veces no tanto, pero siempre estando cerca de Guaraní Antonio Franco. Hoy esta transmisión llega a todos nosotros gracias a nuestros queridos auspiciantes, llega a todos nosotros gracias a ellos que confían en nosotros, en seguir la campaña franjeada, en decir, che, y si vamos con esos pibes de alto vuelo, que tan pibes ya no somos, estamos peinando algunas canas, poquitas por suerte todavía, pero sí siguiendo esta pasión franjeada. A todos los presentan los amigos del Parque Nacional Iguazú. Somos de alto vuelo, mi nombre es Emiliano Andreoli, tengo el gusto, el honor, el placer de comentar cada uno de los 90 minutos franjeados aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Tenemos muchas ganas de viajar, tenemos muchas ganas de compartir los kilómetros con la franja, pero eso tampoco depende de nosotros, depende de los clubes que también hacen su negocio con las transmisiones cerradas cada vez que toca recibir, sobre todo a un grande como la franja. Tengo el gusto de estar al lado de él, el relator del pueblo franjeado, se llama Julio Quiñones, su pasión llega desde Puerto Iguazú. Julio, querido, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Emi, ¿cómo te va? Qué placer saludarte. Un buenas tardes para vos, para todo el equipo de Alto Vuelo, para la gente que ya se va aprendiendo la transmisión, para empezar a palpitar, a sentir, disfrutar con nosotros y sufrir, ¿por qué no?, esta tarde de fútbol. Lo marcabas, partido de ida de la final. El partido que Guaraní tiene que ser protagonista, porque la revancha será en Chaco, con otro contexto, en otro escenario, con otro, capaz que con el mismo rival, pero no sabemos si los mismos nombres. Entonces es otra historia. Hoy Guaraní tiene que ser protagonista, lo vas a empezar a vivir, ya lo estás viviendo a partir de Alto Vuelo en esta transmisión que te vamos a llevar como siempre. La pasión del pueblo franjeado que hoy seguramente va a colmar este Clemente en este calor de la ciudad de Posadas aquí en Villa Sarita. No estamos solo en la cabina, estamos bien acompañados. Aquí está Oli, aquí está Iván, aquí está Nico que se ha sumado esperando al cámara. Está también Adrián por allá abajo dando algún panorama, algún paneo cercano a él, que es nuestro campo del juego que trae los datos, los archivos y demás. ¿Cómo estás, Gastón Machado? Bienvenido. Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos acá, bien lo decían, en el verde césped de la cancha de Guaraní Antonio Franco, pero no estoy solo porque ya están todos los protagonistas en el campo de juego. A mi lado izquierdo podemos ver al conjunto local, ya con el 11 definido, con algunas variantes con respecto al último encuentro frente a Mandillú. Esto se ve algunas bajas por lesiones que ya lo iremos repasando, y en tanto que a mi derecha podemos ver ya al equipo de Vilelas, que hace algunos minutos también se encuentra en el campo de juego realizando los movimientos precompetitivos, y además también ya ir destacando cómo se están encontrando las tribunas, ¿no? Porque la gente empieza a ingresar aquí a Clemente para ubicarse en las tribunas.
En el primer panorama, Emi, que hago y metiéndonos de a poquito en la información de uno y otro equipo, veo un poco de altura en este equipo chaqueño. Veo Sí. altura. Veo un poco de altura en este equipo con jugadores de mucha experiencia, jugadores de Federal A, de Boca Unidos, de Sarmiento, de Forever en su recorrido. Bueno, veo jugadores de experiencia. Eso puede ser un pro y en contra para Guaraní. Jugar una final con jugadores de experiencia no sería lo más conveniente. Ahora, también te da la posibilidad de que el estado físico sea una cuenta a favor para enfrentar a un equipo que, si bien llegó holgado porque ganó una serie muy fácil ante Castelli, yo creo que puede hoy Guaraní hacer mellas en este equipo, sobre todo en lo físico. Voy a hacer el mismo comentario de los dos previos, contra Galeano y contra Mandillú. Quiero un Guaraní que meta miedo, que Benú, Rafaela, el que toque después, Junto Unida y Gualeguaychú. perdón, sí, o Benur de Rafaela, Exacto, ahí estaba, está bien. ahí estaba la cuestión. Miren para el norte del país y digan, che, mirá que viene uno fuerte, si es que llega, por supuesto. Necesito que la franja pise fuerte en algún momento del partido para sacar ventajas considerables de cara a la vuelta. No quiero sorpresa, Julio, no quiero la duda, ¿entendés? Sé que esto va a pasar y yo siempre soy partidario de los torneos en los cuales hay que saber sufrir para conseguir objetivos importantes. El ejemplo que me viene es el Mundial 2022, perdiendo el primer partido de la selección, después campeona del mundo. Hago ese paralelismo porque Guaraní supo perder, supo pasar por momentos complicados. Acá casi se queda afuera contra Central de Iguazú. Luis Fuerza. Contra Luz y Fuerza, bueno, Deporte Iguazú, estoy medio cruzado con los nombres, pero se da esa particularidad de que el equipo sabe sufrir, sabe salir adelante y ahora tendrá que hacerlo con nombres que no están, pero con otros que tienen que sumarse para hacerse sentir dentro del equipo. Exactamente. Yo también avisoro esto, Emi, y te hago una pregunta en este momento. ¿A vos no te gusta esto de el 3-4-0? Hoy a todos nos va a gustar ese 3-4-0. Hoy sí. Hoy cambia todo. Y sí, porque a Emi le gusta sufrir, a Emi quiere resolver todo, pero hoy la serie se abre acá. Hoy el panorama es diferente. Yo creo que hoy será el contexto diferente donde Guaraní tiene que, lo que dice Emi, para transmitir miedo a los rivales o quien se avisora, Guaraní hoy tiene que pisar fuerte. Hoy Guaraní tiene que pisar muy fuerte y tiene que hacer sentir su localía en esta final, en este partido de ida. ¿Vos sabés que vino Santiago Adorno desde Mendoza, se vino para este partido? Mirá vos. Acá está, lo veo. ¿Estaba Tremendo. ¿Lo estaba vacacionando? Sí, no, estaba trabajando, siempre acompañando a la franja, siempre parte de Alto Vuelo y las transmisiones que hacemos. Gracias a él, por supuesto, a toda la familia Adorno que está siempre presente. Y estaba en otros lugares del país y bueno, se vino para... Ya si estaba lejos, ¿eh? No, vino a seguir, qué loco, la pasión franqueada. Yo veía el domingo pasado algunos nombres de la transmisión que hacemos ahí en directo y demás, y nombres de gente de otros clubes que se acercan, que pagan su entrada para estar ahí presentes y ver, bueno, de qué se trata Guaraní, Antonio Franco. Aunque no sientas los colores, siempre querés estar y ver qué pasa aquí en Villa Zaita. Y ojalá, Julio, hoy pasen cosas lindas. Guaraní es Misiones y lo ha demostrado muchísimas veces, Emi. Nos vamos al campo de juego, Gastón. Respecto a este partido contra Mandillú hace una semana, ¿qué variante presenta? ¿Cuáles son los cambios que plantea Duto, el Uchans, para esta tarde ante Defensores? Muy bien, recordemos que en el partido de vuelta frente a Mandillú, después de convertir ese gol, Mauro Gómez salió reemplazado. Días después se confirmó la lesión, es un desgarro de grado 1, por lo que se pierde el partido de ida y también está en serias dudas su presencia en la vuelta. Su reemplazante fue Enzo Calen, el joven, que cuando comenzaba el segundo tiempo sufrió una dura caída, lo que le provocó la fractura de clavícula. Ya lo vimos acá caminando, está justamente en la entrada al puerta de vestuarios, también se queda afuera. Pero durante los entrenamientos de la semana se sufrieron las bajas por distintas molestias musculares de Martín Romero, el que suele jugar de número 6 acompañando a Galván en la dupla de centrales, y además se pierde este juego Lucas Noguera, lateral izquierdo. Son los jugadores que se quedan afuera. Cuando quieran repasamos quiénes serán sus reemplazos y cómo forma el conjunto local para esta tarde. En la previa, Emiliano contaba esto de que cualquier cuestión puede ser frágil porque son etapas decisivas. Bueno, esto es lo que pregona Duto Luchans, de resguardar a jugadores que por ahí están en el abismo de algún tipo de lesión, por el trajín, por la exigencia, por lo que demandan los partidos, los viajes también. Entonces esto es lo que demanda, que hoy no esté Romero, que hoy no esté Noguera, jugadores piezas fundamentales en la línea defensiva que contaba Gastón recién, y que lo preservan por que están ahí al abismo de una lesión.
con una sobrecarga que ahí te puede mandar un tipo de desgarro y te lo perdés para lo que se viene, que es importantísimo. Entonces eso también te va marcando la exigencia que está en estos momentos en Guaraní Antonio Franco, lo que pesa. Yo no sé, claro, este equipo de Vilelas, perdón, llega holgado, ganó 2-0 en la ida ante Castelli, ganó 4-0 en la revancha, haciendo 4 goles en el primer tiempo, bajando la persiana de la llave de semifinales de una de las más fáciles de toda la región y de todas las regiones, mejor dicho, y que hoy representa a un Vilelas que llega cómodo. Pero yo no sé si Vilelas llega con la exigencia que tiene Guaraní de ascender. Lo que dice Emi, la típica frase de Emi, salí de ahí Guaraní, porque esta categoría que Guaraní lo acompaña casi 8 años, estamos ya por cumplir una década en esta categoría. No vamos a llegar. Entonces esto es lo que esta exigencia, estando en estos momentos, lo dijo con nosotros el capitán, que creo que hoy va a ser capitán del equipo ante la ausencia de Mauro Gómez, lo dijo Edu Flores. El club te demanda ser candidato, no nos escondemos de eso, no nos sacamos la chapa, porque Guaraní representa eso. Entonces eso es lo más importante que hoy representa Guaraní. Un Guaraní que muestra esto, y estamos viendo en nuestras pantallas, en nuestras cámaras, Tremendo. la cantidad de gente que hay. Esto es Guaraní. Esta es la ilusión del pueblo misionero. Esto es Misiones. Le gusta a quien le guste, le pesa a quien le pese. Esto es Guaraní. Estas instancias te demandan que Guaraní siempre te lleve a una convocatoria exigente. Y el equipo sabe de la exigencia. El equipo sabe, el club sabe de la exigencia. Y hoy lo está demostrando nuevamente con un marco que seguramente será repleto a la hora de arrancar el partido. Repasamos los 11, si te parece, Julio. Sí. Vamos. Muy bien, la franja para esta tarde va a salir a cancha con la 1, Eduardo Flores. El 4 será Agustín Valdejos. El 2, Alejandro Galván. 6, Nicolás Valdejos. El 3, Joaquín Machado. 5, Denis Benítez. El 8, Lautaro Soto. 7, Enzo Cejas. El 10, Leonardo Galeano. 11 para Lucas Velázquez. Y el 9, Marcelo Dávalos. Con las variantes que presentaba Gastón, estos son los 11 de Guaraní. Los 11 elegidos por Duto Luchanz. Un Velázquez que, Emi, juega, o Gastón, para profundizar un poquito, Velázquez que juega de delantero, de volante. No, 9. Es un 9. Eso, 9. Lucas Velázquez. Es un jugador, es delantero. Sí. Pero hoy de 9 lo vamos a ver a Marcelo Dávalos. En la previa Duto nos decía, Dávalos en realidad cuando llega a Guaraní, llega siendo 9. Quizás no tienes tanto gol como Mauro Gómez, pero se siente más como jugando como centro delantero. Mira, a mí me encanta Velázquez. Yo lo vi jugar acá. Lo voy a hacer un gol a mitad ahí en la puerta del área, haciendo la de Benedetto, que pase de largo el marcador y pum, el primer palo. De acá, ¿te acordás? Lo relaté encima. Que un compañero mío me dijo, tranqui amigo, porque somos el canal estatal. Claro, estábamos para Canal 12, ¿viste? Yo lo gritaba como estábamos de alto vuelo. Pero bueno, es así, la pasión franqueada es así, no entiende de micrófonos. ¿Y la visita qué onda? Los Altos de Puerto Vilelas. ¿Los 11 de quién? ¿Quién es el técnico? Ponce, ¿no? El técnico es Joaquín Espíndola. Joaquín Espíndola, Gastón. ¿Qué trae Espíndola para esta tarde en Villa Sarita? Muy bien, la visita hoy va a salir con la 1, Leandro Ledesma. El 4 es William Fernández. El 2, un viejo conocido de Villa Sarita, Cristian Tabaqui. El 6, Leonardo Navarro. El 3, Nahuel Molina. El 5 es Lautaro Ramírez Remoti. El 8, Rodrigo Montenegro. El 7 es Gonzalo Ríos. El 10, Enzo Nis. El 11, Jonathan Canario, vuela alto. Y 9, Gustavo Carvalho. El equipo de Vilela, decíamos, Emi, viene de golear, de hacer una llave fácil, sentenció rápido. Pero hoy yo creo que va a venir un equipo a ver qué pasa, pero sobre todo replegándose muy atrás de mí. Yo lo veo a un equipo chaqueño así, no venir a arriesgar como si fuera un equipo como el que fue de Castelli. Pero vos, a ver, en el medio de esa presunción, que yo la respeto, sabés, un montón de categorías de ascenso y demás. ¿Tiene sentido venir a meterse atrás? Entiendo, por ahí lo haces. Yo lo haría poner en la última media hora de partido. Ahora, venir a jugar una ida de final pensando ya en la vuelta es muy peligroso, Julio. Y lo diría inclusive si fuese al revés. A mí no me gustaría que Guaraní vaya a Vilelas. Si esto fuese como tendría que haber sido, Guaraní por mérito jugar allá primero y definir acá. Pero bueno, el Consejo Federal hace lo que quiere. No sé si me animaría siendo técnico a venir a ver qué pasa. Me parece un arma muy peligrosa, muy filosa. El martes, la respeto, igual. El martes, Defensores le ganó a Castelli, al equipo Cultural de Castelli. Vamos a ser correctos, a Cultural de Castelli. Y en el final del partido, el técnico, que recién lo mencionó Gastón, Joaquín Espíndola,
al finalizar del partido mencionó: no vi nada de Guaraní, no conozco nada de Guaraní y nos vamos a sentar esta semana. O sea, no sé si fue un fallido de soberbia por haber liquidado la llave rápido, pero desconoció a Guaraní. Y yo no sé con qué armas viene. Con un equipo que, te digo, si repasasen las edades, te lo mencioné, estaba aquí con 44 años, varios superan los 35. No sé si va a venir a arriesgar mucho, sobre todo desde lo físico, porque el clima también está muy cálido aquí en la capital misionera. Hace calor, no tanto me parece como el domingo pasado, quizá el ventilador me está... Y lo que pasa es que la producción hoy se movió. Siempre se mueve. A veces se puede más, a veces se puede menos. Está en todos lados, sí. Es increíble el ambiente acá. Lo que está aportando la parte de la tribuna, de los hinchas, el color, el aliento, es increíble lo que se está viviendo acá. En la franja. Es Guaraní Antonio Franco que nos da otra muestra de la pasión de su gente, de la pasión de tener al equipo más importante de la provincia, el que más convoca en las puertas de grandes momentos. Y le voy a poner un poco de presión. No le falles a la gente, Guaraní, ¿eh? No hay que fallar a la gente porque están todos con una ilusión tremenda. A flor de piel, en la semana se habla... En la provincia, de mí. Del partido del domingo. Muchachos. Sí. A vestuarios la franja. Se va Guaraní, Julio. Se va el equipo Duto a calzarse el manto sagrado. También lo hace Defensores en este momento. Aparecen las banderas. Se va convirtiendo en clima de esta gran final. Partido de ida, de lo que dijo Emi, es cierto. Qué lástima no tenemos este partido de revancha acá. Claro. Porque sería otra historia. Porque lo mereció Guaraní por puntuación y demás. Pero bueno, el cuadro quedó diagramado de esta manera cuando se organizó las secuencias de la zona regional litoral norte, que tendrá entre estos dos equipos al finalista, al que va a representar la lucha por el ascenso. Hace un año fue Mitre. Hace un año fue Mitre luchando contra equipos de donde, San Juan, Mendoza, ¿cuándo fue? No recuerdo. Fue. No, de Córdoba era. ¿De Córdoba? De la provincia de Córdoba, No. Los aceiteros. Claro, ahí se jugó el partido en cancha neutral. Claro, en Santiago del Estero se jugó. Se jugó en cancha neutral. Bueno, contra los cordobeses. Hoy Guaraní busca jugamos, meterse. Jugó en Sarmiento la banda, jugó. Man querida. Si acá hace calor, es porque no fuiste ese día. Acá está Guaraní Antonio Franco buscando el pase a la gran final. Hoy empieza 180 minutos. ¿Te puedo preguntar dónde sería una hipotética definición? Vos sabés que lo pensé todas las últimas horas desde que el Consejo dio el diagrama de los finalistas y no me cae una moneda. Porque Gualeguaychú, Rafaela, tiene una distancia respetable para decir, che, en tal lugar, pensando en Guaraní, desde Posadas hacia tal lugar. ¿Sabes dónde tiene que ser? A ver. En Curuzú, Cuatiá. ¿Pero va a dirigir Penisoto o va a dirigir Duto ahí? Tiene que ser en Curuzú, Cuatiá. Mirá cómo me acordé el nombre de Penisoto, mamita. Mi amigo Claudio Penisoto, gran abrazo. La bandera está. No, Sí. la bandera que la guarde, no me interesa la bandera. No fuimos. El especialista de perder bandera en Qatar perdió una. Oh, ¿a quién perdería una bandera? Bueno, No vamos a decir por qué perdió, pero bueno. se viene la franja en cualquier momento. Qué linda queda la brisada ahí. Sí. ¿Y los árbitros, Gastón? ¿De qué se trata? ¿Quiénes son? ¿Por qué tienen el mismo apellido? ¿Qué onda? Muy bien, los árbitros llegan desde la provincia de Córdoba. El árbitro principal, el encargado de impartir justicia, que ya están acá, lo podemos ver en el túnel, van a ser los primeros en saltar al campo de juego, será Fernando Reckers. El asistente número 1, Luciano Morelo, y el asistente número 2, Brian Reckers. De a poquito nos vamos acercando a la hora señalada, a la hora marcada por el Consejo Federal de Fútbol, 5:30 este partido, para empezar a palpitar junto a la franja, junto al manto sagrado, a este Guaraní Antonio Franco que busca volver a la tercera categoría. Allá porque 2017, 2018 fue la... No me acuerdo bien qué año fue. ¿El descenso? Sí. Chivito habrá sido. Pero bueno, buscamos borrón y cuenta nueva después de muchos años luchando. Lo decía el presidente hace un rato con nosotros. Esto de ordenar el club, pero el orden te va llevando también a esto, ¿no? Y los resultados. Vos podés armarte, podés diagramarte, pero el fútbol te lleva por cualquier parte. En este caso, Guaraní hoy, por mucho mérito, lo está llevando a una final de la región Litoral Norte. La última vez lo recordamos hoy, Guaraní, esta instancia la perdió ante Sol de América, que después termina ascendiendo al Federal A. Fue un año antes que Mitre.
No pudo jugar la finalísima Guaraní, busca hacerlo esto. Avisora en un horizonte, Juventud Unida de Gualeguaychú. Ovenur de Rafaela. Equipos también grandes y los hay en la región. Salen los árbitros. Se vienen los árbitros vestidos de naranja para impartir justicia en el encuentro de hoy. Y se levanta la hinchada. Sí. No por los árbitros, justamente. Claro. Se vienen los equipos. Vilelas de un lado, Guaraní del otro, todavía en vestuarios. Esperemos que la camiseta de Vilela sea, no me acuerdo, pero los números se veían, ¿no? Esperemos que se vean, ¿no? ¿O no? Se veía, sí. Todo listo. ¿Se veían? Bueno, ¿y acá contra se ve también? Jugó Robinho Dujado para mí, Con eso. Está jugando Robinho, Transmisión única de alto vuelo. Transmisión de Guaraní, Antonio Franco. Claro. Están jugando Robinho por todos lados. Buen clima en el Clemente, que recibe una nueva final de llave de Guaraní, Antonio Franco. Claro, la final ante Juventud Antoniana también Guaraní enfrentó a Sol de América y lo ganó por penales, ¿te acordás? En este escenario, para llegar a la finalísima. Claro, sí, me acuerdo. Y después la perdió. Fabricio Petkevich, Con Petkevich, que pateó afuera. que si hacía ganaba. Claro. Y Edu Flores como figura. Me acuerdo, cómo no me voy a Bueno, olvidar. me viene el recuerdo de instancias iguales a esta, ¿no? La gente que se levanta, mucha expectativa. Cómo valorizo muchísimo a la gente que está de frente a nuestra tribuna, a nuestra cabina, en ese sol tremendo, con este calor, bancando los trapos, bancando al Clemente, bancando al manto sagrado aquí por De Alto Vuelo. Somos De Alto Vuelo, somos la transmisión oficial de Guaraní Antonio Franco, que hoy ilusiona a toda una provincia, que hoy te empieza a poner la piel rara, porque la gente misionera, la tierra colorada, quiere ver a Guaraní en la tercera categoría del fútbol argentino. Ha demostrado miles de veces Guaraní lo que es en su convocatoria, en su pasión. Bueno, hoy se refleja nuevamente. Hoy Guaraní empieza el camino en los 180 minutos para buscar esa finalísima en cancha neutral. Pero hoy hay que pasarlo, Franja. Hoy es el día. Hoy es el partido clave que por tu gente y para tu gente tenés que empezar a mostrar de qué estás hecho. Hoy Guaraní se juega una parada de la más importante de los últimos años. Será ante un rival, tal vez ignoto, tal vez no. Veremos de qué está hecho cuando empieza a moverse la pelotita en el Clemente. Pero hoy Guaraní, sin lugar a dudas, es el máximo candidato. Hay que ser cauto, seguramente, sereno, seguramente, pero no podemos escaparnos de lo que es Guaraní y su referencia en estos tipos de torneos. ¿Qué pasa con la salida de los equipos, Gastón? Bueno, ahí va justamente uno de los asistentes a golpear el vestuario visitante. Van a buscar a Vilelas. Harán seguramente después eso con la gente de Guaraní Antonio Franco. Ahí sale nuevamente el asistente. Se está dirigiendo hacia las puertas del vestuario local. Así que en cuestión de minutos, Julio, se van a venir ambos equipos. Ahí ya aparece Guaraní. Está apareciendo Guaraní en el túnel. Bueno, se vienen los equipos. Se viene Guaraní, se viene Defensores. Camiseta alternativa para el local. Bueno, camiseta azul, la franja blanca entonces. Lo confirma Gastón Machado del campo de juego en la transmisión de Alto Vuelo para Guaraní Antonio Franco. Aquí en el Clemente. Se viene la visita. Se viene Vilela, se viene Defensores. Aquí está Defensores de Puerto Vilela de Chaco. Camiseta blanca, vivos verdes. Capitaneado por su número 9, Gustavo Carballo. Aquí está Defensores de Puerto Vilela, Sebi. Está el conjunto chaqueño. Pedía Julio buenos números, ahí los tiene. Veo mucha experiencia en ese campo de juego. También los suplentes rumbo a ese banco de suplentes de relevos de conjunto visitante. Veremos qué nos propone Vilelas. Si será ese equipo que se va a parar en el fondo, si viene a intentar algo, a proponer algo. Yo siempre digo, quiero buen fútbol, pero tampoco es que me muero por eso. Mientras las cosas salgan como tiene que salir y Guaraní acá consiga un buen resultado, estamos bien. Es por lo menos lo que quiere el pueblo misionero. Julio siempre me dice, no es Posadas en Misiones,
y Misiones es Guaraní. Aquí está el manto sagrado del Clemente. Pisa el verde césped. Papelitos, serpentina, gritos, aplausos, vale todo. Corazones a mil. Aquí está Guaraní, Antonio Franco ante su gente. Aquí está el manto sagrado, capitaneado hoy por Nicolás Vallejos. Aquí está Guaraní, Antonio Franco de mi vida, Emi. La franja con su camiseta hermosa, alternativa a los números rojos en la espalda, la franja blanca que cruza el pecho, el cuerpo y que llega hasta toda la ilusión de Guaraní Antonio Franco. En las tribunas, el humo rojo y blanco, los colores franjeados, los pibes en la cancha, todo el marco está espectacular esta tarde en Villa Sarita. Está espectacular la ilusión de la gente. Se merecen soñar, se merecen ilusionarse con una vuelta al torneo federal. Todos merecemos tener un clásico de orden nacional en la provincia de Misiones. Todos merecemos que la próxima temporada estemos atentos a ver si el Consejo nos da un clásico en la primera fase. ¿Por qué no soñar, Franja? Estás tan cerca, está ahí nomás ese premio gigantesco que está buscando Guaraní hace tanto tiempo. Ya cambió la dirigencia, ya cambiaron los nombres, la ilusión sigue siendo la misma y hoy es una tarde clave para que Guaraní consiga de una vez por todas dar o empezar a dar esos últimos 3 pasos de cara al Federal A. Edu Flores en el arco, Agustín Vallejos, Alejandro Galván, Nicolás Vallejos, Joaquín Machado, Lautaro Soto, Denis Benítez, Enzo Cejas, Marcelo Dávalos, Luca Velázquez y Leonardo Galeano, los 11 de Duto Luchans. Este es el banco de suplentes de Guaraní Antonio Franco, la voz de Gastón Machado. Muy bien, las opciones que tendrá el local hoy son con la 12 Matías Márquez, 13 Franco Pintos, 14 Santiago Duarte, 15 Matías Adami, 16 Agustín Báez, 17 Manuel Báez y 18 Juan Pablo Toledo. Ya está Guaraní, ya está Defensores, con Ledesma, Fernández, Tabaqui, Navarro, Molina, Montenegro, Ramírez Nis, Canario, Ríos y Carballo, su capitán. Este es el banco de suplentes del equipo de Puerto Vilela, Gastón. Con la 12 Facundo Carrara, 13 Juan Rea, 14 Ramón Maciel, 15 Hugo Brizuela, 16 Lautaro Razábal, 17 Gonzalo Ojeda y 18 Gonzalo Cañete. Adrián Urizar, Gaspar Medina en las cámaras de alto vuelo, la producción de Iván Sanz, la dirección de Oli, Emiliano y Gastón en la transmisión de alto vuelo para esta gran final. Esta gran final que nos tiene atrapados a todos los misioneros de punta a punta de la Tierra Colorada. Quiere que Guaraní esté en la tercera categoría. Hoy empieza el sueño. Hoy empiezan los 180 minutos de este manto sagrado rumbo a la tercera categoría del fútbol argentino. Gastón Machado, los capitanes entonces de uno y otro lado. Muy bien, el lado de la visita es el número 9, Gustavo Carvalho, y el del conjunto local es el 6, Nicolás Vallejos, uno de los que tendrá titularidad en el encuentro de hoy. Claro, entró para ser capitán, Sí. Vallejos, bien. Hace muchos años que está en Guaraní también, ¿no? Sí. Bueno, también eso valía, Claro, ese es justamente el jugador de los que están hoy como titular, quizás sacando a Eduardo Flores, el que hace más tiempo que está aquí en Villa Sarita. ¿no? Velázquez también está hace bastante, ¿no? ¿O no? ¿Lucas? Sí, claro. Sí, Claro. hace un par de regionales. Bien. Sorteo de capitanes. El cuarteto de Córdoba, ¿no? Correcto. Perfecto. Ganó el sorteo el equipo de Vilelas. El clima espectacular. Buen marco, Emi. Espectacular, vibrante. Hermoso el marco, hermosa la tarde. En Villa Sarita se viven momentos previos a lo que tiene que ser una fiesta para la tarde y para el fútbol de la provincia de Misiones. Sí, está bien. Moverá Guaraní, ganó el sorteo entonces Guaraní, ¿no? Claro, se fue Vallejo, pensé que se desentendía, había sido que porque es la línea central, ¿no? Cronómetro en cero de alto vuelo. Aguante, corazón, aguante. Aquí está Guaraní. Empezar a buscar el sueño de los 180 minutos de meterse en una finalísima. Pitará Fernando Recker. Todo listo. Moverá Dávalos. Y se pondrá en marcha los primeros 90 minutos que van a cerrar en Chaco la próxima semana, el próximo finde. ¿Todo listo? ¿Todo preparado? ¿Qué pasa, Gastón, ahí, el cuarto árbitro? ¿Está inquieto? Y como siempre, hay gente que está donde no debería estar, está mirando que la boca del túnel esté liberada. Es más, recién lo sacaron a Mauro Gómez, por ejemplo, lo mandaron a la tribuna. Ah, claro. Todo listo, pasadita ya de las 5:30.
Dávalos de 9 hoy, bueno, veremos a ver cómo juega realmente, ¿no? De 9, como dijo su técnico, Manuel Duto. Ahora sí, todo ok, todo preparado, cronómetro en cero de alto vuelo. Somos la transmisión oficial de Guaraní Antonio Franco. Equipo completísimo, con un calor bárbaro, pero bancable. En la capital misionera, pitará Fernando Recker. Pitó Fernando Recker, ya juegan Guaraní Defensores. La primera final Guaraní Antonio Franco de mi vida. Y la primera intervención por izquierda era de Galeano, pero anticipa muy bien Enzo Nis. La manda por un costado, hay lateral. La primera intervención será para la franja con Machado, que ya repone para el capitán Vallejos. Es Nicolás Vallejos, está Agustín y Nicolás. La pelota ahora en salida fallida para Guaraní, por eso anticipa rápido el equipo de Vilelas. Va el pase en profundidad para quien, para el número 11 va Canario. Le quedó largo el pase de Carballo. Primeras armas del equipo chaqueño, ha mostrado su verticalidad de mí. Sí, igual lenta verticalidad, pero verticalidad al fin. No llegó el número 11 a ese pase en profundidad. Mala la salida de la franja, los nervios de las primeras pelotas que se hicieron presentes. Presente, digo bien, aquí en Villa Sarita en los primeros segundos del partido. De turquesa, el arquero de Guaraní, Edu Flores. Desde el fondo, el capitán Vallejo ensancha para Machado por izquierda. Presiona arriba, tenía razón Emi. Presiona muy arriba el equipo chaqueño por estos primeros instantes del partido. La peinó Soto, le quedó para quién, para que se vaya. Dávalos. La pellizcotaba aquí, le quedaba larga esto, lo que te decía Emi. La zancada de los delanteros de Guaraní pueden hacer mellas rápido, en velocidad. La explosión tiene que hacer su parte, la explosión tiene que, el físico tiene que hacer valer Guaraní, que la explosión y la preparación física hagan su parte y llegue el fútbol acompañando a eso. Tiro de esquina, el primero, oreja izquierda será para Guaraní. Agustín Vallejo va a jugar, hicieron cortita con Galeano, entró otra vez para Vallejo, va a meter el centro atrás, no, le dejaron para Machado con mejor perfil, metió el centro al segundo palo, jugada ensayada, que no salió en esta ocasión. La rechaza la defensa del equipo visitante, se complicó solo Dávalos, por eso ahora era Lucas Velázquez. La pelota le va a manejar ahora el equipo chaqueño. Buena profundidad para quién, para Canario, de primera para Vallejos. Corta bien ahora del fondo Machado. Se cerró como central. Hay espacios interesantes. El arranque del partido, Emi. Lo veo bien parado Vilelas, ¿eh? Sí. Son varios jugadores alrededor de la pelota, todos predispuestos a correr como si fuese la última del partido. Y la primera por el ímpetu. Está bien parado el conjunto chaqueño. Guaraní por ahí estudiando al rival. Recién ganó un córner, pero todavía falta mucho para ver las reales armas de los equipos. Ledesma desde el fondo reinicia la salida del equipo de Puertos Vilelas. Vestido de negro con vivos verdes. El arquero, el 1 del equipo de Defensores. La pelota la va manejando Nis. Retrocede de su juego hacia Navarro. La rechaza hacia todo por la derecha para que corra Ríos. Intentaba Ríos, pero no pudo. Recupera Guaraní en el fondo. Se equivocó Nicolás Vallejos. No lo siento cómodo Guaraní, enseguida lo comenta Emiliano Androli por de alto vuelo. Hay lateral, reposición para el equipo chaqueño. Bien plantado por estos primeros minutos. ¿Cuánto? Casi 3 del primer tiempo. Le quedó la pelota al número 5 dentro del área. Retrocedió para Nis. Va a sacar el remate. Le cierra bien el paso Soto. Subsiste el peligro. La acomodó Ríos. Le va a quedar larga. Se le terminó la pelota. Lo veo un poco incómodo a Guaraní, Emi. No le gusta esto. Y bueno, igual manera yo lo vi así contra Mandillú, dándole las primeras armas al rival en la primera parte del partido, después acomoda la franja. ¿Y acá qué pasó? Arriba estaba aquí, acusa un golpe de Dávalos, pero le va quedando para Galeano. Hecho falta, ¿eh? Pero el árbitro Hizo está un falta kilómetro. Pero el asistente tiene que marcar esa infracción. Le hizo tropezón, una zangadilla desde atrás sobre Galeano, que se escapaba. No sé qué cobró el árbitro ahora porque mandó a frenar todo. Pasó de todo. No, quiere hablar el árbitro. Quiere que no se le escape el partido de las manos. Entonces puso paño frío. En vez de cobrar lo que tiene que ser, pone paños fríos. Pero se equivoca. Se equivoca porque estaba a 1 kilómetro el árbitro del partido. Sí, muy lejos. De lo que pasó. Estaba Muy demasiado lejos. Muy lejos. Hay lateral finalmente para Guaraní. Claro, reclama Soto el golpe de Tabaqui en la previa Claro. a la escapada de Galeano, que ahí pedíamos la infracción. La pelota ahora la maneja Carballo con falta, dice el árbitro que no. Resetea bien ahora Agustín Vallejos para que la despeje Galván. La ensancha por izquierda para Machado. La guapea Nis. Tocan el 10 de Defensores, por eso lateral corresponde para Guaraní. Antonio Franco lo va a hacer rápido. Galeano no. Espacio. Tranqui. Sin apuro. Va a reiniciar Guaraní desde el fondo con Nicolás Vallejos. De primera para Denis Benítez. Agarra por primera vez en el partido, la limpia bien para Soto. Conectó de primera, se pasó de largo. Era finalmente el volante Cejas. La recupera bien Guaraní con Denis Benítez. Se equivoca Machado, se apura Machado. Hace rebotar por Nis, por eso la pelota
corresponde para Guaraní, que ahora parece que se apura. ¿Qué dice la dupla en el banco, Gastón? Bueno, hasta hace instantes reclamaban lo que ellos creían que era infracción sobre Soto y luego también esa zancadita sobre Galeano. Están encima del asistente 1 reclamando ante cada jugada. Casi 5, 0-0 la historia. En el Clemente estamos, somos de alto vuelo. Partido final de llave. Guaraní busca meterse en la finalísima por el partido final al Federal A. En búsqueda del Federal A. Metió un caño, prosperó. El número 11 era Canario. Se tropezó, ahora se cayó. Lo vio, lo vio el árbitro. Pero Es lo vio el roja, árbitro, amigo. pero- Está viendo la lesión. Pará. Pero si lo vio, que fue una patada, tiene que expulsarlo. Pero creo que va a molestar a los dos Emi. Claro, va a quedarse con la primera parte de la jugada. Opa. ¿Qué pasó, Gastón? Amonestó en primera instancia al 10 a Enzo Nis, pero en la siguiente amonesta a Denis Benítez, al 5 de la franja. Claro, se cruzaron allí, reaccionó el número 10, lo vio el árbitro. No se quiso complicar, ¿no? No, se complicó. De igual manera, son 5 minutos de partido, Julio, y el árbitro está con unos problemas gigantescos, ¿eh? Está lejos. Está con unos problemas gigantescos de físico porque no llega a la jugada y de manejo del partido porque ya está recaliente esto y van 5 minutos. Se picó, hay tiro libre para Vilelas, lo hizo rápido para Nis, le hicieron rápido para Nis, va a sacar el remate, quiso sorprender la pelota muy arriba, lejos del arco de Edu Flores. La gente lo cifra. ¿Pueden pasarme los chaqueños cuántos goles hizo el número 10 desde esa distancia en su carrera? Gracias. Esperemos que no haya. La pelota reinicia atrás Vallejos con el recién amonestado Denis Benítez. Le quedó para Cejas. Pivotea bien Dávalos ahora que está jugado bien de 9. Abierto el pase para Galeano, pero corta va la defensa del equipo chaqueño. Recupera Guaraní. Ahora toca bien con Soto. De primera para Dávalos, pide falta y no le dan. Cortita, dice el árbitro, que no fue nada. La contra es para Vilelas, va al pase, profundidad para Vallejo. Era para Carballo, le quedó muy larga. Por suerte la pelota le queda mansamente en las manos de Edu Flores. Desde el fondo en 6 minutos y medio sale Guaraní. Esa es la jugada de ellos, ¿eh? Agarrar la pelota en 3/4 de cancha o en la mitad y poner en profundidad. Alguna le va a quedar. Eso piensa Vilelas, trabaja Guaraní para que no pase. Y tengo un miedo bárbaro por Denis, ¿eh? El 5 amonestado no me gusta nada, Julio. Que viene jugando bien, se ha ganado el puesto, pero es verdad lo que dice mi amonestado. De entrada, condición hay mucho. Qué bien. La va guapeando muy bien el número 13 es Molina, se escapó entre dos, pide falta y no le dan, corta bien. Ahora Galván va fuerte, pero se asustó, parece Canario. No dejó la patita, se levantó, por eso lateral corresponde para Guaraní Antonio Franco. ¿Qué dice Espíndola en el banco visitante, Gastón? Un tanto más tranquilo que Luchán Siduto, da sus indicaciones también, por supuesto, para sus dirigidos, pero por el momento se lo nota calmo al técnico visitante. Desde el fondo Guaraní ensancha por izquierda para Machado, va Guaraní, va 0-0 la historia, casi 7:30 del primer tiempo. Somos de alto vuelo en la final, buscando la finalísima. Discúlpeme, pero es así, en la final buscando la finalísima. Es un quilombo, pero sí, tiene razón Julio. Machado va, le roba a Nis, participativo, el número 10 de Defensores, roba a Guaraní ahora y la maneja Galeano por izquierda. Se presenta Cejas, va a jugar no, la individual, le ganó en velocidad, corta abajo, firme el número 4 Fernández. Sí. La gente ovaciona a Galeano, que es uno de los mejores del equipo. Y hay que mimarlo con aplausos, con gritos de aliento para el número 10 de Guaraní. Y lo escuché al técnico hoy, depende mucho de Galeano. Abusó un poco, me parece, de eso ahí, queriendo pasar a 2 en velocidad. El segundo no. El segundo tiempo no, tanto no, amigo. Denis Benítez la pinchó el balón, lo va a buscar Soto igual ante la salida del arquero. Se le escapó. Fue córner, sí Córner. señor, porque claro, la desvió el defensor. No alcanzó a llegar Dávalos tampoco el arquero. Ledesma, por eso hay tiro de esquina, pelota parada para Guaraní. En 8 minutos y medio. La gente expectante en las tribunas, también en la transmisión. ¿Cuántos minutos iban Única. para el gol de Mauro? 14. Bueno. Si te apuras un poco, Franca, estamos un poquito nerviosos. 8 minutos y estoy un poquito nervioso. Casi 9 ya, Emi. Cortito otra vez, jugada ensayada para Galeano. Este para Vallejos. Va Agustín. Se va a marcar y va a meter el centro. Se va a perfilar y metió el centro muy cortita. No tiene nada que ver con esto. Para mí que Guaraní se dio cuenta, Emi, la altura que tiene Sí, también sí, el sí. rival, ¿no? Sí, bueno, pero podés buscar, qué sé yo. Alguna te puede quedar. Alguna te va a quedar, Franja. 9-0-0 la historia. Edu Flores desde abajo. Buscando a Soto arriba que busca, guapea, pierde. Sobre la marca de Molina, la retrocede en la mitad de cancha, la regala a Denis Benítez, lucha igual otra vez el número 5 de Guaraní, pero Carballo se hace la pelota, la cuida, pivotea y la pierde bien, el pibe va Denis Benítez, va, ensanchó ahora para Galeano, va por izquierda el número 10 con la vincha blanca en el pelo, va Galeano, se va a perfilar, la pinchó del centro, casi gol en contra de Tabaqui.
Quiere recordar los 20 años atrás. Estaba aquí. Le pegó una pifia. Por atrás se relamía Dávalos, Emi. ¿Para qué te traje, Cristian? Bueno, cerca la franja y vuelvo al 10, ¿eh? A la necesidad de que el 10 esté activo, pero tampoco le voy a pedir que corra todas. Galeano sabe cuándo exigirse, cuándo moverse, cuándo tocar, cuándo centrar. Sabe todo el 10. Dale tiempo nomás, franja. Hay tiro de esquina el tercero de la tarde. Agustín Vallejo y la pelota parada. Creo que ahora sí va a llover al área. Dejaron de lado la jugada ensayada que por ahora no salió. Vallejo hacia el centro, el punto del penal arriba. Quiso Galván, cortó el arquero. Ledesma con los puños. Le va a sobrar a Nis, que no quiere problemas. La tiró al costado. No se va a hacer mucho problema, ¿eh? Lateral para Guaraní en ofensiva. 10 minutos del primer tiempo, 0-0. En el Clemente estamos. Somos de alto vuelo. La final de ida de la región litoral norte. De acá sale un finalista para buscar a partido único en cancha neutral. El ascenso contra Juventud Unida de Gualeguaychú o Benur de Rafaela, que están jugando hoy en Gualeguaychú. La revancha en Rafaela. Reinicia Guaraní, resetea el juego con Edu Flores. Presiona Ríos. Sale limpio. Nico es Vallejos. Va el capitán, que hoy reemplaza a Gastón. A Martín Romero que por lesión se pierde este encuentro. Machado, el pase profundo para Galeano. Va a llegar hasta la última línea. Le quedó larga. Le picó la pelota mal y se fue con mucha velocidad. Reinicia desde el fondo el equipo Defensores 0-0 en 11. 0-0. Un partido que empezó con color verde y que ahora se puso franqueado con esa camiseta hermosa azul. Empezó a adelantarse un poquito Guaraní, a mostrar los dientes, a buscar que el rival respete tus armas. Obviamente no se puede descuidar ni Vallejos ni Galván. Me parece que el peligro de Puerto Vilela viene por ese lado. 11 y 9. Los nombres a tener en cuenta, los números. El pelotazo de Ledesma, campo rival. Le va a quedar a Machado, que no va a querer problemas y la manda para arriba. No estaba Dávalos, anticipa Tabaqui. Otra vez para el campo de Guaraní, la va a cuidar Agustín Vallejo, sí. Metió un amago, se lo comió Canario y se fue por un costado lateral para Guaraní, 0-0. 12 ya del primer tiempo. Tarde calurosa en el Clemente. Va guapeando como puede. Dice que no fue nada. Que no fue nada, dice el árbitro. La infracción era sobre Dávalos, pero que no, le va sobrando a Carballo, anticipa bien Edu Flores. La revienta hacia campo rival buscándola a Galeano, la va a marcar, la hizo bien, pero le quedó un poco ancha la definición o el dominio de Galeano, por eso laterales para Defensores. Le falta un toque de confianza a Guaraní ofensiva, Emi. Le falta un poco a la franja y falta su 9, ¿no? Falta su referencia, pero bueno, dale tiempo a Velázquez, que ya se va a acomodar, dale un tiempo a Dávalos también. Son los primeros minutos, Julio, no han pasado ni 15. No saquemos rápidas conclusiones ante una franja que nos ha demostrado varias veces que se toma su tiempo. Tiro libre desde el fondo, la infracción fue sobre Machado. Ya lo hicieron para Edu Flores. Cortita se muestra Galván desde el fondo. Lo estudia Guaraní. Lo espera Defensores. Y allí Denis Benítez con la pelota en el círculo central. Va a ensanchar para quién, para Machado. Luego que quiere picar Galeano, le dice, dámela a mí, dámela a mí. Se frena Machado. No tiene confianza para pasar hacia adelante. Por eso otra vez con su capitán Nicolás Vallejos. Alza la cabeza, se muestra Denis. Cambiala de frente. Cómo brilla el cartel aquel, por Dios. Sí, le cierra bien la salida del equipo visitante. Va bien Agustín, bien. Se trepó bien ahora por derecha. Pase en profundidad. Equívoco. Bueno. La hizo bien en primera instancia. Era Hugo Benjamín Ibarra primero y después, bueno, fue él nomás. Fue Agustín Vallejo. Sí. Lateral para Defensores. Buen marco de público en el Clemente. Qué hermoso está. Respaldando esta campaña de Guaraní en el torneo regional federal amateur. Ya en la parte final metió un caño que viva el fútbol. Se va marcando Soto ahora. Va a pasar al vacío para que vaya Velázquez. Va Lucas. Va Luquitas, va a enganchar Luquitas. Le va a quedar. Le puso el cuerpo, le puso todo el carromato. Molina. Bien. La cubrió bien, por eso hay saque de meta, será para Defensores. Muy buena la marca de Molina, dejando sin espacio a Lucas Velázquez, demostrándole que, bueno, no va a ser fácil pasar por ahí. Qué confiado que está Agustín, ¿eh? Qué confiado está el 4. 14 minutos. Duto Luchanque, Gastón.
dan muchas indicaciones, sobre todo para los que los tienen más cerca, para Soto, para Vallejos, quiere sociedades, eso es lo que busca la dupla y le pide que esté más activo a Lucas Velázquez. Recupera en el medio campo, era Ramírez, intentó Nis, se juega la vía, falta, qué dura fortísima, entrada. Pero qué dura entrada, Machado, pero el asistente está ahí al lado, Emi. El asistente y el árbitro, los dos vieron la jugada. Pero estaba al lado el asistente. No, fue durísima. Le dice que lo dice por intercomunicador, le está marcando el asistente. Ya le marqué por intercomunicador, pero es una falta de amarilla claramente agresiva la entrada de Nis, Emi. Sí, de atrás, innecesaria, no llegaba la pelota. Olvidándose que Bien es un asistencia. colega. Sí, bien asistencia, fue fortísima, Gastón. Piden asistencia médica para el jugador de Guaraní, atentos. Ahí le explica el árbitro, Recker, a Denis Benítez le dice, no, fue con la pierna arriba. Sí, bueno, pero amarilla mínimo. Llegó a Nis destiempo. que está molestado. Claro, pero llegó a destiempo totalmente. Claro, por eso obvió rápidamente Recker, Emi. Bueno, pero ¿qué me importa? Está amonestado si va atrás a pegarlo a un colega. Dale. Dale, Recker, que todos vimos que esa era, por lo menos para una amarilla. Yo te diría roja directa. ¿No querés? Bueno, amarilla. Si ya la tiene, que ¿cuántas veces va a patear? ¿Qué más tiene que hacer? Dale. Complicado así, ¿eh? Sí. Tiro libre. Desde el fondo ya lo hizo Guaraní, va Edu Flores. 15 y medio, 0-0. Desde el fondo Galván. Lo espera. Busca el error el equipo de Vilelas. Anticipa, se la anticipa la ceja de poca participación en lo que va del partido. La recuperó Carballo, casi se escapa Ríos. La recupera Denis Benítez, la perdió ante Nis. Otra vez Denis. Recuperó rápidamente su macana. Pone el paso al vacío para Molina. Corta bien ahora el lateral izquierdo. Hábil parece él. Rebota Lucas Velázquez. Hay lateral para Defensores, 0-0. Esa pelota que Denis la recuperó 2 veces, después no pudo descargar. Tiene un paso adelante Vilelas cuando ve que Guaraní va a dar el pase. Ahí se adelanta el conjunto verde, el conjunto chaqueño. Es como que está un poquito más despierto que la franja, por lo menos en esta primera parte. Se viene Nis con la pelota, la bajó para Carballo, su capitán, la limpiaron rápido para Ramírez, zona de gatillo, va a sacar el remate. Se jugó la vida el capitán Vallejos. Suscita el peligro, la ensancharon para Ríos, se viene Defensores, le va a quedar larga. Rebota finalmente el Machado. La pelota se va al córner, tiro de esquina. Será para Vilelas, que está cómodo aquí en el Clemente, Emi. Y está bien parado el conjunto chaqueño, te decía recién, madrugando Guaraní en las segundas pelotas, siendo un poquito más inteligente, más rápido a la hora de ir a buscar. Pero bueno, todavía no le alcanza ni a uno ni a otro, ni a Guaraní con sus arremetidas rápidas con Galeano, ni al conjunto chaqueño con ese ímpetu a la hora de ir a buscar, que de igual manera eso se termina, 20, 25 minutos se termina. Nis y el tiro libre, el primero de la tarde para el equipo chaqueño, desde la derecha, será el centro del número 10, arriba al punto del penal, el cabezazo de Carballo, saca la defensa de Guaraní, despeja Soto, para la búsqueda, falta, dice el árbitro, de Lucas Velázquez. En 3/4, muy sensible con la falta del rival Emi, el árbitro. Me empezó a molestar un poco la presencia de Reckers en el campo de juego, pero bueno, no se puede cambiar eso. Es el árbitro que tocó a jugar con eso, franja. A saber que las faltas son ahí. Más adelante no. Ni loco tocas a alguien dentro del área. Nahuel Molina y el tiro libre para Defensores. En una semana la revancha en la cancha de Don Orione, creo yo. Veremos si se juega otra vez ahí donde jugó ante Castelli, el equipo cultural de Castelli. El tiro libre de Molina le va a pegar al arco. Bueno. Le pegó como yo. Saque de arco para Guaraní. Veo. Mucha ilusión tenía ese remate, pero poca idea. Por suerte. Sacó rápido de Edu Flores a la nada misma. No estaba ni posicionado Guaraní. Va la pelota, la va manejando Cejas. Le ensanchó para Galeano. Va. Guaraní va por el sector izquierdo. Van a ganar mano a mano a ver qué va a hacer Galeano. Retrocedió para Cejas. Sacar remate. Tiró. Arribita. Menos mal que no fue gol. Arribita y ancha. Arribita y ancha. Saque desde el arco será para Defensores. Llegó Guaraní. Llegó Guaraní, te lo cuento yo porque se nos fue. Se nos fue la cámara. Alguien pateó el cable ahí abajo. Ya volvemos con ese remate que se fue cerca. No tanto. No nos perdimos de mucho. Ya viene. Dame cámara, amigo. Ahí está. Uf. Casi 19. Se fue cerca el remate, no tanto. Tranquilo. De Cejas era en su participación en el remate. La busca Nis, ahora corta bien Nicolás Vallejo, le queda Nis a domicilio, falta, pero plancha arriba el 5. Pierna arriba, dice el árbitro, sigue el partido, le quedó para Carballo, revienta Machado, pegó en la cabeza de Ramírez, quedó nocaut. Si se va a meter, que le duela, le digo a mi hijo siempre. Si alguien va a meterse enfrente de tu remate, que sienta, que le duela. Bueno, ahí está. Ahí está, quedó Droghi. Ramírez, Remoti.
el 5 del equipo de Vilelas, que una secuencia antes fue con una plancha arriba y el árbitro diciendo no pasó nada. No me gusta nada el árbitro, 19 minutos y medio. Muy sensible está para con la visita. Sí. Pero bueno, hay que jugar con eso. Es torneo regional federal amateur. Nada nos puede sorprender. Casi 20 del primer tiempo, 0-0 la historia. Somos de Alto Vuelo en la transmisión oficial del Club Guaraní Antonio Franco. La revancha el próximo domingo, lógicamente no estaremos porque será de propiedad del equipo local hacer la transmisión. Allí ¿La hacen Vallejos. ellos? ¿La hacen ellos? Sí, creo. Ok. Me avisan cualquier cosa. Claro. No te incomodes. La pelota de Agustín Vallejo. Va la pelota ahora para Soto. Le quedó muy larga, exigido el pase de Vallejos hacia Soto. Por eso corresponde lateral para el equipo visitante. 0-0. Partido de ida de la final de la región. Vallejos recupera para Guaraní. Exigido. Toca para Galván, que está adelantado. Está Galván. Casi de 4. De primera para Lucas Velázquez. Nos conectó bien con Soto. Luca va abajo. Justamente Denis Benítez. La pelota va cambiando de orientación para Cejas. Intentó de primera y de memoria para Galeano, pero anticipa bien. Era Fernández que la devuelve para su arquero, que sacó rápido. Vamos luchando ahora. Nicolás Vallejos ensancha para que se venga Cejas. Vamos, Guaraní, vamos. Pasados los 20 minutos de juego del primer tiempo, va la pelota muy exigido para Soto, no va a llegar. En casi posición de 9. No está acertando Guaraní en 3/4 de mí. No, todavía no tiene. Te iba a decir, falta nombrarlo más a Galeano. Falta que aparezca un poco más el 10. Y falta más, espero yo más, desde el partido pasado de Soto, de Lautaro. Mucha entrega, mucha corrida, pocas ideas para mí. Se viene ahora Canario, se escapó, lo va a cerrar Galván. Bien, Galván abajo, firme. Se lleva la ovación de la gente. La mandó por un costado de la gente que se levanta. Quiere levantar al equipo también. Partido final bravísima. Muy parejo por lo que va de estos primeros 21 minutos y medio. Eso necesita Guaraní también, que todos los 4 sectores del campo, de las tribunas, griten lo mismo, dale. Hay lateral para Defensores que se toma todo el tiempo del mundo. Canario lo hizo rápido para Carballo. Metió una especie de centro que quedó mansamente en las manos del arquero Flores. Largo pelotazo arriba. Va a buscar a Galeano Guaraní y su fórmula que le dio muchos éxitos en el campeonato, pero que por ahora no funciona. Dis con el balón. Lo lucha Cejas. Guapea, cuida. Recibe la falta. El árbitro dice que siga. Machado reinicia el juego con el capitán. Posterior con Edu Flores. De primera ahora. Sale, ahora ya no presiona casi tanto Defensores como en el arranque de partido, ¿no? Y se va a cansar, va a 22, 35 grados afuera, andás a ver cuánto adentro. Guaraní empieza de a poco a manejar el partido como quiere, dale. Sale jugando de pie a pie Denis Benítez, pero se le escapó, se le escurrió la pelota por un costado. Lateral ahora para Defensores. Está haciendo un buen partido por ahora el equipo chaqueño. Que viene de, claro, en una serie muy fácil para ellos, ¿no? Le goleó 6-0 un global Muy fácil. al equipo cultural de Castelli. En la ida y en la vuelta. 2 y 4-0, respectivamente. Galván y la pelota. Cada vez un pasito más atrás el equipo de Vilelas. Guaraní piensa, no se desespera. Equipo cauto. Pensante también en el debuto de Luchans, que por ahora empata 0-0 en la final de ida. En la supertransmisión única de Alto Vuelo para el Club Guaraní Antonio Franco. Galeano en la pelota. De primera con Machado otra vez. Conecta. Va a meter el centro del segundo palo. Se va cerrando la pelotita. El arquero. La toca, La tuvo que manotear Ledesma. Se fue cerrando la pelota. Creo que metió un centro Machado, pero fue válido ahí. Córner, Emi. Segundo palo, centro, arco, arco. Corre para la franja. A ver ahora. ¿Jugada preparada o centro? ¿Qué hacemos, Julio? Y hay que jugar un centro, ¿no? Para mí era del otro lado ahora el córner, pero bueno. Puedes elegir igual. Cuarto tiro de esquina. Se ríe el árbitro. Vallejo le dijo de aquel lado. Se levanta el público en el Clemente, 24. Tiene que patear de este lado el córner. No es muy difícil que el Sol le juegue una pasada en contra del arquero. Vamos, muchachos, nos despertamos. Dale. 25, 0-0 hay córner para Guaraní, el cuarto de la tarde. Claro, hay que avivarse. Cada detalle cuenta. Vallejos y ese tiro de esquina al punto del penal cerrado. Corta Carballo. Y la contra será para Canario. Quiso de primera. Defectuoso, por cierto, para Ríos. La va a dominar Machado.
Tardó resetea el muchísimo juego. Machado en dominar esa pelota. Sí. Tres toques para dominar una pelota que era fácil. Corto el pase de Edu Flores, igual llegó a los pies de Cejas. Va Guaraní, va, la pisa, ahora bien, Hermosa, era Cejas. Vallejo, que apareció por allá, metió una rabona que viva el fútbol, pero después se durmió Galeano. Ya no está preciso en las gambetas. Claro, era Vallejo que se quedó del córner, ¿no? Lo releva ahora por el sector derecho Denis Benítez. Alza la cabeza, pivotea rápido con Dávalos. Guapea otra vez Denis Benítez. Se le escapa la pelota. Ahora que está molestado, pibe. La robó Canario. Va 3 dedos. Muy exigido para Ríos. Como que aparenta algo defensores, pero no termina de cerrar tampoco ninguna precisa de mí. Le falta aire, me parece, para cerrar esa precisa. El pase en profundidad, 3 dedos recién tenía mucha idea, pero después te quedás a media máquina cuando tu delantero no llega a entender lo que tu mente propuso y el físico ejecutó con cierta dificultad, producto del cansancio ya. Largo pelotazo de Machado, buscándolo a Galeano. No está funcionando la fórmula. Le va quedando ahora para Dávalos. Va a meter el pase en profundidad. Era para Lucas Velázquez. Corta bien ahora Molina. Recepciona bien Nis. Pivotea con Carballo. Pide falta y no le dan. Se queja todo Vilela. Se levanta el público franjeado. Pase largo para Lucas Velázquez. No la puede dominar en 2 tiempos. Se le va por un costado lateral. Corresponde para Defensores 0-0 en 26 ya. Lucas Velázquez tenía todo para bajar esa pelota y tener la foto de perfil de WhatsApp, pero se la fue. Lateral para Molina. Intentó Carballo, le ganó Galván. La pulseada, intenta arriba. La falta fue sobre Montenegro, dice el árbitro Di Velázquez. Hay tiro libre. Parece que chocaron hacia arriba. Pide atención el árbitro. Así es, Gastón, ¿no? Exacto, pide asistencia para el jugador de la visita, mientras algunos jugadores aprovechan para hidratarse, se está sintiendo y mucho las altas temperaturas aquí dentro del campo de juego y por supuesto también aprovechan para dar algunas indicaciones los entrenadores. ¿Qué tiene en el banco de suplentes Guaraní, Gastón? ¿Qué nombres tiene? Muy bien, las opciones de Duto y Eluchan son Matías Márquez, el arquero suplente, Franco Pintos, Santiago Duarte, Matías Adami, Agustín Báez, Emanuel Báez y Juan Pablo Toledo. Algunos pibes, ¿no? Ahí, ¿no? Sí, ahí. Toledo, por ejemplo, el número 18 es un chico acá del club. Bueno, ante las bajas, también estos nombres. Y Adami vuelve, ¿no? Matías Adami, sí, que recordemos había perdido el partido anterior por acumulación de tarjetas amarillas, pero a tenerlo en cuenta ya por la temprana amonestación, sobre todo de Denis Benítez. Se va a reiniciar el partido en el Clemente en 27,5. Montenegro ya cobró la vertical, sí, ya fue, está fuera, está con 10 momentáneamente el equipo visitante. Arriba la pelota va a buscar Carballo, se le colgó Galván, pide falta y no le dan. Anestesia, la pelota era Soto, la dejó para Vallejo, Agustín la revienta para que gane una Galeano. Fue con la mano el número 4, ¿eh? Mano, Clarito juez. fue. Pero lo veo yo, que soy bastante chicato. No lo va el árbitro desde el campo de juego, 28 casi de la primera etapa, 0-0. Como que está con mucha fiaca el árbitro, para no decir otra cosa, para estar cerca de la jugada. Sí. Está lejos, pero esta la vio, no la quiso cobrar, capaz. Entendió que no había intención, pero la mano fue elocuente. Machado, el pase de profundidad para que la busque Dávalos, rebotantaba aquí. Cuida su ranchito el pibe de 44 años. Hay córner para Guaraní, la quinta será esta de Vallejos. Una tiene que acertar, Juan Franja. 28 minutos, 0-0 la historia en el Clemente. Somos de alto vuelo y hay tiro de esquina para Guaraní. Irá Agustín Vallejos, el número 4. Casi ya no le queda platinado en la cabeza, ¿no? La había tenido. Hay tiro de esquina desde la izquierda. Vallejo en el centro arriba. El segundo palo la atrapa bien al arquero. En un tiempo Leandro Ledesma se queda con el balón y sale jugando rápido para Ríos. De arco a arco. Tranquilizó Edu Flores. ¿Qué le falta a este Guaraní, Emi? Venía mostrando otras versiones. Sí, le faltan quizás sus nombres importantes. Su referencia a Mauro, todavía Lucas no está haciendo... Disculpame, Emi, arriba el centro era de Velázquez, perdón, de Vallejo, que se quedó después del córner, intentó Velázquez, firme el arquero Ledesma de las alturas, salió mal, ahora cortó bien Cejas, conectó una pared de cabeza con Soto, otra vez Cejas, pase al vacío para que vaya, se exija Velázquez, sale el arquero también, la va a cubrir nada más, hay saque desde el arco, será para Defensores, hay tiempo
para refrescarse, Gastón. Exacto, paran para hidratarse, pero hay algo que está reclamando Duto y Luchance, ¿eh? Le reclama por la última jugada. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué le ¿Qué reclama? pide? Duto? ¿Córner? No, la despejó Cejas. ¿No? Tiene muchas cosas para reclamar Guaraní, pero también tiene mucha mea culpa que hacer en este momento. Entender por qué después de 3/4 de cancha no hay sociedades. Yo espero más, me decía Julio, ¿qué esperás de Guaraní? Espero más de Lautaro Soto. Si el 10 no aparece, que aparezca el 8. El 10 va a aparecer en algún momento, tiene que aparecer Galeano porque de él depende mucho del torneo de Guaraní, te diría. Pero si no, el 8 tiene que hacerse cargo también del equipo. Y digo esto porque lo conozco a Lautaro, sé las cosas que puede dar. Sé la calidad de jugador que es, por eso entiendo que se le puede exigir un poquito más y él también lo debe saber. Después, bueno, la franja encontrará a Ábalos, encontrará a Cejas y buscará en algún momento ser más protagonista. Por ahora ya le dio la pelota a Vilelas, ya se la dio. Tomá, intentá hacerme daño, todavía no ha pasado nada, pero se terminó. Franja, dale. ¿Y la charla técnica de abajo, Gastón? Bueno, muchas indicaciones también mientras los muchachos se están hidratando. El que está dando la mayoría de las indicaciones es Juan Eluchans. Le pide un poco más de movimiento, un poco más de asociación a los jugadores. Sobre todo las indicaciones son para los del medio, para Soto y para Cejas. Se va a reanudar el partido en casi 31 ya del primer tiempo. 0-0 la historia. Recker, corriste poco, Recker, ¿eh? Digo, mucha agua, poco corrida. ¿Qué queda en el banco de suplentes? El banco de suplentes del equipo de Defensores quedó pendiente, Gastón. Muy bien, la visita lo tiene a Facundo Carrara, lo tiene a Juan Rea, a Ramón Maciel, Hugo Brizuela, Lautaro Larrazábal, Gonzalo Ojeda y Gonzalo Cañete. Repondrá Ledesma, pondrá otra vez la pelota en juego aquí en el Clemente, que empatan Guaraní 0-0 con Defensores de Puerto Vilelas. Chaco arriba la pellizca Carballo, perdón. Y le sobra el arquero Edu Flores. Por momento incómodo Guaraní, por momento va encontrando, pero no le va saliendo la fórmula que por ahora lo lleva hasta la final de la región. La aparición de Galeano, decía Emi. Ahí Galván. Para Nico Vallejos, toca Guaraní del fondo, aspira. Paciente este equipo de Duto Luchans. Vallejos y la pelota. Pase largo para Soto. La pelota larga, le picó, le ganó bien la posición. Navarro se guapea, busca que vaya al córner, no, ganó bien Soto. Subsiste el peligro, metió el centro de zurda, arriba el cabezazo de Ábalos, no pudo. Subsiste el peligro, le va quedando Agustín Vallejos. Limpió ahora para que se venga bien, era Lucas Velázquez, le quedó larga, rompe Tabaqui con toda su experiencia. Sale jugando del fondo, ahora Vilela se equivocó, quiso el pase en profundidad. Denis Benítez para Galeano, pero anticipa bien la defensa del equipo de Vilelas. Ibáñez va abajo, lucha bien el capitán Nico Vallejo, la manda al lateral. Le falta precisión en la última parte a Guaraní, Emi. Sí, pero es como que empezó a encontrar el camino Guaraní. Empezó a animarse un poquito más la franja en 3/4 de cancha. No va a ser fácil. Estaba pensando antes del comentario siguiente. No es fácil la final. Está bravísima. Y no, claro, la ilusión te lleva a decir queremos un resultado abultado, pero por algo los equipos llegan a la final. No va a Denis, falta de Montenegro. Durísima entrada de espalda sobre Denis Benítez. Le piden amarilla, no le dan. Se ríe nomás el árbitro. Ahí vino a contar chiste. 33-0-0, tiro libre para Guaraní. Ya lo hicieron rápido, va Vallejo del fondo, va Nico. El capitán hoy de Guaraní. Pasa al vacío para Galeano, arriba anticipa bien. Firme Fernández, la manda al costado. Le toca bailar la más fea a Fernández porque le tocó Galeano. Pero por ahora no apareció, va a meter el centro. Machado arriba, Velázquez le queda al arquero Ledesma. Con falta, dice el árbitro de Lucas Velázquez. Sobre Ledesma, tiro libre, será para Defensores. De correcto partido en 34. Velázquez no hizo absolutamente nada, solo vio como el arquero se quedaba con la pelota, se dio vuelta y siguió caminando. Falta coló el árbitro del partido y ahora llama a la asistencia. Tenés para 2-3 minutos Pero acá. Muy cómplice el árbitro para en cada parate pedir asistencia, ¿no? Mirá, ahí la seña, te responde él. Con esa seña. Es muy rápido, pero muy sensible para... El arquero parece que le pegaron un tiro. Claro, por eso digo, escribiste mejor que nunca esto de que lo que hizo Velázquez no hizo nada. Un roce, si querés, un empujón.
Nos ponemos 34 minutos, sin goles, sin chances claras. ¿Y hay alguna alarma encendida, me parece, o no? En la franja. ¿Hasta cuándo puedo esperar pacientemente que Guaraní me muestre que quiere llevarse partido por delante? Hay que ver el segundo tiempo, ¿no? Lo físico también va a ser importante. 30 y casi 35. 0-0 la historia en el Clemente. Somos de alto vuelo. El público caliente a su equipo, a sus jugadores. Tarde de mucho calor otra vez en la capital misionera, aquí en Posadas. Largo pelotazo de Ledesma, arriba intenta Carballo, le ganó bien Galván, le va sobrando a Montenegro, la pellizca Soto. El pase era para Velázquez, a ver si gana Velázquez en esta de cabeza, quiso conectar con Dávalos, pero se pasó de largo el número 11. Le va sobrando a Vallejos con la mano. Bueno, cabecea y le pega la mano. Le pega la mano por el gesto técnico de cabecear, claro, es lo que le explica Vallejos. Lo que marcamos hoy, Emi, la mano que no quiso cobrar allá, lo quiso cobrar acá. Y la cobró acá. Está muy predispuesto, Es lo cuestión decía. de quererlo, ¿no? De querer cobrarlo y no. Lo decía Julio, muy predispuesto el árbitro del partido a cobrar las cosas a favor de Vilelas. Y esta fue una clara muestra, ¿no? Justo, no, ahora no te puedes ver ni tenés que quedarte adentro, ¿eh? ¿Qué pasó con Galván, Gastón? Ah, pensé que era de Oh, pidieron rápidamente asistencia para el jugador de Guaraní. Está cortado, ¿eh? Tiene sangre, sí, por eso lo están asistiendo. Bueno, justo. Muchachos, Sí. lo caliente que está el cuerpo técnico de Guaraní con Reckers es increíble, ¿eh? Pero ahora lo saca justamente ahora. Bueno, está bien, tiene sangre, ¿no? Pero una pelota parada. Claro. Un defensor de los que mejores cabecean en Guaraní. No te muevas, Franja, quédate ahí. Tiro libre. Que no pateen. No creo que lo va a entrar antes, ¿no? Hay tiro libre para defensores de Puerto Vilelas. Recker y su sensibilidad para con el rival en la tarde de Misiones. Hay tiro libre que la hará Nis y también está Molina parado al lado de la pelota. El centro en el área de Edu Flores. La nariz creo que se le complicó a Galván. Se fue Molinas, Iraní con ese tiro libre arriba, el cabezazo, Soledad, cortó Velázquez como pudo. Le sobró a Molina que mete una especie de centro. ¿Cómo se salvó Guaraní en esta, Emi? Pero mirá la que bien salió Edu Flores. Dale. Ay, le quedó larga. No la pudo dominar Galeano. Se salvó Guaraní en esta porque nadie tuvo la intención de ir a cabecear, Emi, del equipo de Vilelas. Estoy seguro que la marca de Navarro era Galván, que no estaba. Y entonces lo dejaron solo al 6. En el punto penal, que no se ve mucho, cabeció el número 6 de Vilelas. Por suerte intentó hacer una que no le salió, dejar pasar la pelota. Se escapó Carballo dentro del área, metió una especie de centro, estuvo atento. Agustín Vallejos que no pudo despejarla del todo. La domina otra vez el capitán, corta bien ahora Machado por sector izquierdo. Conecta con Ceja, la revienta hacia el pase donde tendría que estar Galano, pero no está. Por eso anticipa bien ahora al fondo de defensores con Tabaqui para su arquero Ledesma. La saca como puede por un costado lateral para Guaraní, que ahora presiona a Emi. Lo cambiaría de lado Galeano. Lo traería para este lado, para la derecha y que vaya Soto por izquierda. Está perdido el 10 allá. No lo veo, no lo escucho. Y me preocupa, Julio. Y sí, no tiene claridad el equipo franjeado, no tiene profundidad en esta parte del partido. Cortita el remate, se la robaron, se va Montenegro. Quedó mano a mano, son 2 contra 2. Va Montenegro, va a entrar al área. Lo que cerró Montenegro. Por suerte, lo que cerró Montenegro era abrir la pierna, palo más lejano. Le pegó muy feo y se salvó Guaraní. La más clara del partido lo tuvo Rodrigo Montenegro para defensores semi en 38. El hierro de Galván, que después volvió como desesperado. Y el hierro de Montenegro, mamá querida, qué feo que le pegó, por suerte para Guaraní, que pasa por un momento muy complicado de partido desde que arrancó, te diría. La franja no logra hacer pie todavía en este partido de ida. Tiene tiempo todavía, pero necesita despertarse. ¿Sabes qué necesita Guaraní? Entender que puede. Entender que puede. Está jugando como con mucho respeto ante el rival, que también tiene respeto ante la franja. Entonces, no se anima ninguno. Se arrimó recién Montenegro. Por suerte para la franja le pegó horrible. Qué feo le pegó los 8. Edu Flores desde el fondo con Galván. Ya en campo nuevamente. La revienta presionado.
Pero por Montenegro precisamente. esa presión llega porque Guaraní tocó 3 veces Galván con Edu Flores la pelota. Sí, sí. Tarda Pensando en mucho. qué hacer. Está dudando Guaraní. Necesita un buen reto en el entretiempo. Dale, Duto. La pelota de Galeano por izquierda. Resetea para Exigido. Machado se la va a afanar. Río le va a encarar a Cejas. Le ganó. La posición le va quedando para Niza. Corre, remate. ¡Tiró! ¡Qué cerca! Pero qué cerca tuvo Defensores otra vez. El zurdazo de Nis. Lo aplaude Ríos. La hizo bien el equipo de Vilelas. Otra vez llegó el equipo verde. Lo tuvo Nis. Se salvó la franja en 39, Emi. El zurdazo se fue ahí nomás, cerquita. Y Guaraní hace minuto y medio que no sale de su campo, Julio. Momento complicado para la franja. Machado y el largo pelotazo hacia la nada misma. Tahuequí ya no juega para Guaraní hace 20 años, muchachos. La rechazó, le quedó para Ríos, pase para Carballo, va a picar ante el mundo. Rompe juego bien, Galván, firme. Va a reventarlo ahora para que se haga dueño de la pelota. Soto va, Soto mete un caño, un taco, prosperó de suerte, le guapea. Le ganó la posición para Velázquez. Ensanchó para quién, para Dávalos, que ahora se abrió por izquierda, por derecha. Pero no puede hacer pie tampoco Dávalos. A guapear ahora Guaraní. Pierde la pelota. Incómodo Guaraní en el partido en 40, Emi. Recién apareció Soto, que lo vengo pidiendo y esperando hace un rato. Pero después cuando tuvo que descargar Velázquez lo hizo mal. Si Guaraní no tiene claridad en el pase en 3/4, está complicado la franja, Julio. Se viene Soto, lucha, rebota después del saque de Molina, por eso lateral para Defensores 0-0. Parte final del primer tiempo. Creo, Emi, que lo mejor que le puede pasar a Guaraní es que termine el primer tiempo, ¿no? Resetear en el entretiempo y ver qué pasa en el segundo. Pero esto, complicado así, ¿eh? La pelota de Montenegro, que cerró el gol, pero cantado el gol de Montenegro. Lo que cerró para Defensores. También lo tuvo Nis, de zurda. El taco de Carballo le quedó para que se venga Canario, la revienta desde el fondo. Era Nicolás Vallejos, lo propio hace Navarro. Otra vez se juega en cancha Guaraní, se juega mucho en cancha Guaraní, Sí. mucho en campo de Guaraní. Va Galeano guapeándola, le topetean desde atrás, no le cobra falta. Mete un taco Río, se equivocó, le quedó para Galeano, a ver si una le queda a Guaraní, le quedó larga. Arriba Navarro, lucha Cejas, se hace dueño de la pelota Fernández. De primera para Ríos, cambio de frente para que corra, pero no va a llegar nunca Canario, ni volando Canario. Lateral para Guaraní, 42 casi del primer tiempo, 0-0 la historia. Tú sabes que si Guaraní no se anima a jugar, si Galeano está esperando que la pelota le caiga en el pie en vez de ir a buscarla, en el pique lo comieron los defensores. Y va a pasar, porque Galeano está como esperando la pelota en el pie. Y eso a veces no llega, amigo. Sos el 10, dale. Hacete cargo, hay que hacerse cargo del partido, decía un gran técnico del fútbol argentino. 42, parte final del primer tiempo. Somos de alto vuelo, la transmisión oficial de Guaraní Antonio Franco. Gracias a toda la gente que se está conectando, que se conecta para este gran partido que por ahora empatan 0-0 Guaraní Defensores en búsqueda de un lugar en la finalísima ante Benur o ante Juventud Unida de Gualeguaychú. Vallejos y la pelota pasa al vacío para Dávalos, que hoy está ahora sí volcado a la derecha y va de 9 Velázquez. El cambio táctico, ¿no, Emi? Sabes que Dávalos es el 9. Y eso no fue falta, viejo. Dale. Bueno, no cobran nada el árbitro, ¿eh? Acá estuvo cerca, por lo menos. Estaba al lado, bueno, confío en él. La voltereta fue tremenda. El delantero franjeado, qué sé yo. Por a mí me convenció rápido. Quizá quiero la falta, pero bueno, no llegó. La pelota de Nis. Guapeó bien Ríos antes. Nis se vuelca por derecha, se frena, busca pase, va el inquieto número 10 que tiene este equipo de Defensores. De lo mejor que fue el primer tiempo, creo que fue Nis. O por lo menos participativo. Y a Galeano no le sale ni un dominio de pelota en esta parte del partido. Ríos y la pelota, la despeja como puede. La defensa de Guaraní, ese campo rival, Navarro. Ni ponerse colorado, nada. Afuera. A Galeano le va a hacer bien jugar en la sombra en el segundo tiempo, acordate. Bueno, capaz que le molesta el sol. Sí, le molesta. Le llevará un paraguas ya para que no le agarre el sol. La gorra, pasale al 10. Un gaseo. 43. Mucha expectativa, nerviosismo. La gente que implora un gol. Pero está lejos Guaraní, por lo menos lo que ha mostrado este primer tiempo. No puede salir de Benítez, es verdad lo que dice Emi. Tarda mucho Guaraní en salir. Y ante la duda, se adelanta el equipo rival de las líneas. Denis Benítez con la pelota, se amaca. Lo deja a domicilio para Galván. Otra vez para Denis, se equivocó. La pelota la recuperó Canario de primera para Carballo. Y va Canario. Lucha como puede Ramírez. Topetea con Cejas.
Reinicia para Galván que la revienta a campo rival. Intentó Dávalos de cabeza. No puede Velázquez. Anticipa Tabaque y la revienta hacia campo rival. Va Soto, va a dominarlo de pecho. La bajó domicilia para Ceja. Intentó Dávalos, pero anticipa bien Molina. Se va por un costado lateral para la franja en 44. Gastón, ¿por qué no le pasás la pelota a los jugadores vos? Se fue para el vestuario. Ah, ok. Huye de la pelota de nuestro Lo que pasa es comandante. que estás muy cerca de las vacaciones. Estás muy No, cerca. no se quiere lesionar. Estás muy cerca. Arriba la pelota para Velázquez. Guapea Velázquez. Le va a sobrar a Galeano antes que a Molina. Está usando el árbitro. No sé, me quedan muchas dudas porque es cuando parte la pelota, amigo. En un ratito la repe, Emi. Lo comenta por el de alto vuelo Emiliano Andreoli. Ahí la vemos. No, Está habilitando no, acá está atrás habilitado. Navarro, ¿eh? Está habilitando Navarro abajo. No, qué locura, está recontra habilitado. Lo que cobró. ¿Quién es? ¿Quién es? Reckers, el hermano. Luciano Morelli, el primero, Gastón. Un minuto más. Un minuto más, vamos hasta los 46. ¿Qué pasó? Está quitado, Machado. Me parece que. Decirle a Adulto que no era. Ahí está, al lado de Gastón está el cuarto. Pasa que si le dicen lo sacan. Arriba la pelota de Machado. Que no es Gastón. Es Joaquín. La sobra para Galván. La domina. Denis Benítez, Ore. Viva el fútbol. Vamos, Se equivocó Denis. ahora. En el pase se trepó Fernández. Va a sacar remate. Tiró. Edu Flores. La atrapa en un solo tiempo. Embarazó la pelota. La acarició bien ahora. Otra vez. Llegó Defensores con un remate Fernández, Emi. Estos últimos segundos fueron una muestra de lo que es Guaraní. Una buena, una mala. Una buena de Denis, mala entrega. Una tremenda tajada de Edu, una mala salida. Eso es Guaraní, una y una. Así no sirve, no alcanza. Gracias. Cuando el árbitro Fernando Recker dice que no hay más tiempo, se ha terminado la primera etapa. Ney Clemente, Guaraní, Antonio Franco y Defensor de Puerto Vilela Chaco empatan 0-0 en la ida de la final de la región Litoral Norte del torneo regional federal amateur. Lo estás viendo por de alto vuelo. Pausa y venimos con el comentario de Emiliano Andreoli de por qué este partido entre Guaraní y Defensores está 0-0. Pausa y venimos.
que ha encontrado Guaraní, si se quiere, un rival que vino a hacer su negocio, a pararse de igual a igual y a jugarle a Guaraní. Con altura, con experiencia, con años, porque la verdad que está pasado en años, respecto a Guaraní, por supuesto, Vilelas, pero inteligente. Yo pensaba, mientras recorría acá la platea techada, mucha gente, mucha ilusión, pensaba en cómo tendrá que hacer Guaraní a partir de ahora para sacar provecho. Bueno, depende pura y exclusivamente del aspecto físico, me parece, futbolísticamente hablando, sin Mauro, y se le complicó bastante a Guaraní encontrar su referencia. Dije en algún momento del primer tiempo que Galeano va a jugar mejor el segundo porque va a jugar en la sombra. Entiendo que le costó muchísimo la banda izquierda en la primera parte, producto del cansancio físico del Sol y demás, y la marca, por supuesto, férrea ahí de Molina. O en realidad de William Fernández, que era el número 4 que se encargaba de marcar al número 10 franqueado. Tendrá que reiniciarse Guaraní, como hicimos nosotros recién con Internet, para que funcione mejor. Desconectar, y no digo dar de nuevo porque las cartas van a ser las mismas. Yo no creo que Guaraní haga un cambio ahora en este tiempo. Por ahí sí me sorprende Manuel Duto y Juan Eduardo Luchans. Pero tendrá que buscar variantes la franja. No las mostró porque no encontró cómo en la primera parte. Pocos partidos de Guaraní han sido tan escuetos en cuanto a circunstancias de gol como este partido, el primer tiempo. Pero todavía falta la mitad. Falta el 75% de la serie, franja. Claro que se puede. Claro que sí, pero para eso Guaraní necesita hacer pie en el campo de juego. ¿Por qué no pensar en trasladar la pelota por abajo? En llegar, mientras sale Guaraní, a ese balón antes que el rival. Vilela fue más rápido que Guaraní. Fue más astuto a la hora de ir a buscar el rebote. Y aquí se ve en el segundo tiempo con algún que otro cambio. Bien, los equipos en el campo de juego, tanto Guaraní como Defensores ya están en el campo de juego. Gastón, variantes, decía Emi, no creo, pero bueno, puede sorprender el Duto Luchán. Bueno, están sorprendiendo. Se vienen dos variantes en Guaraní, veremos quiénes se fueron, pero ya están para ingresar el 14 y el 15. Muy bien, el conjunto visitante sin cambios, los mismos 11, pero las primeras variantes se van a dar en Guaraní. Afuera, el número 9 y el número 7. No salen a jugar el segundo tiempo Enzo Cejas y Lucas Velázquez. Los que ingresan en su lugar son con la 14, Santiago Duarte, y el 15, Matías Adami. Bueno, dos jugadores. Duarte había ingresado muy bien contra Mandillú, Emi. Y Adami, bueno, que ha mostrado la primera parte del torneo como uno de los titulares. Y bueno, después en la última parte no pudo jugar del todo. Pero bueno, ahí entonces las variantes. Afuera Cejas, afuera Velázquez. El ingreso. Qué golpe para Velázquez, ¿eh? Y sí, no lo aprovechó los 45 minutos. Tanto tiempo esperó esta oportunidad y no lo pudo aprovechar. No la aprovechó. Cronómetro en cero de alto vuelo. Pitará Fernando Recker, el cordobés, para los segundos 45 minutos de esta primera final. Aquí en El Clemente, aquí en Villa Sarita, aquí en Posadas, en Misiones. Turistean Misiones, ¿no, Emi? Sí, señor, claro que sí. Cronómetro en cero. Moverá Carballo. Pito Recker ya juega los segundos 45 minutos. Guaraní, Defensores de Puertos Vilelas. La chance de Guaraní de poder cambiar la cara de lo que fue estos primeros 45 minutos. Ramírez recuperó bien ahora la pelota. Adamis, zurdo Adamis, ¿no, Gastón? ¿Zurdo? Sí, también. Bueno. Cambiame el micrófono, Gastón, cuando quieras. No, está bien, ¿eh? Yo creo que es nuestro auricular el que funciona. Sí, creo. La pelota la va manejando ahora Denis Benítez, el amonestado, creo que el único, ahora lo repasa Gastón Machado, metió el centro al segundo palo, intentaba Galeano, despeja Fernández, le va a sobrar la pelota ahora al número 5, Ramírez, sale entre dos, salió limpio, el número 5 del equipo de Vilelas, la va manejando ahora Nis, va Nis con la pelota, pasa al vacío, corta con el hombro, igual le sobró la pelota al equipo de Defensores, corta bien Nicolás Vallejos, le va recuperando Duarte, primera intervención en este segundo tiempo para él. Carballo la pinchó para que se vaya Canario. Le quedó larga, por eso Edu Flores se queda con el balón. Parece que vamos a ver un partido dinámico en estos segundos 45 minutos de mí. Va a ser un poquito más movido, me parece. Esto está metiendo ruido mío. A ver, sí, va a meter un poquito de ritmo el encuentro. Y ojalá sea a favor de la franja con este hombre. Minuto de juego, se viene Galeano entre dos, no puede. Sobre la marca del jugador de Vilelas, la pellizca Carballo, la pivotea bien ahora para que ensanche Ríos, la pelota va Ríos, rompe juego bien ahora el número 15, Adamis, se hace dueño del patrón,
dueño de la pelota. Guaraní ahora esta parte va Duarte. Intentó conectar con Dávalos, que ahora sí está definidamente de 9. Y Soto se volcó más de wing por derecha, si se quiere, para el 4-3-3. Creo de Guaraní, de Ducto de Luchans. Arriba Ledesma con Ríos. De primera para nadie porque cortó el juego Machado. El pase erróneo. Va a recuperar el equipo de Vilelas. Ahora va Montenegro con el balón. Le pone el cuerpo a Galván. Bien, Galván. Falta, traba con la cabeza. Le sobró para Nis. Insiste el peligro para el equipo de Defensores. Metió el centro. El primer palo era de Nis por la derecha. Anticipa bien el arquero. Edu Flores sale jugando ahora con Denis Benítez. Con campo, con terreno. Se le frena ahora. Sale limpio Denis. Le roban la pelota. Tardó mucho. Hay que desprenderse rápido, Denis. Tiene que desprenderse Denis rápido de la pelota. Va guapeando ahora por izquierda el número 13. Viene Molina. Va a llegar hasta la última línea. Le cierra a Vallejos. Anticipa bien igual ahora el número 11. Se viene Canario. Va a meter el centro abajo. Corta bien Galván. Bien parado Galván en toda la jugada. Va saliendo de contra Guaraní y esto le gusta. Va Dávalos con la pelota. Aparece Galeno también. Es Sancho para Soto que está habilitado. Puede ser buena esta para Guaraní. Soto metió el centro. Corta. Tabaqui. Exigido. Con espacio y con velocidad, Guaraní puede ser importante en esta, Emi. Y dame velocidad, dame eso, dame franja, que el rival esté atento a tus arremetidas, a que pueda subir por derecha y tener variantes por el sector central. Esto tiene que ser Guaraní, esa búsqueda incesante de ser protagonista. Dale, franja. 3 minutos de juego del complemento, 0-0 la historia en el Clemente. Somos de alto vuelo, hay tiro de esquina, irá Agustín Vallejo, el primero de la tarde, el sexto del partido. Desde la oreja derecha el tiro de esquina será de Agustín Vallejos. Pelota parada arriba, el centro, el cabezazo a medias. Intentó Soto, pega la espalda de Fernández, por eso hay nuevo tiro de esquina. Será para Guaraní que insiste vía aérea. De pelota parada quiere abrir el marcador y cambiar la cara del primer tiempo que fue flojo. Lo que vimos en el segundo, en estos 3 minutos y medio, ya fue mejor que lo que vimos en el primero para Guaraní. Y Soto por derecha le dio un poquito más de verticalidad para mí. Bien definido, ¿no? Hay tiro de esquina nuevamente. La repe de la jugada anterior. Veremos si es con fortuna. El centro, segundo palo arriba. Galván no puede. Despeja Navarro. Le sobra Nis. La manda a campo rival. La va a golpear. 1 contra 1. Qué mal marcó el Guaraní. Por eso le quedó para Ríos. Le quedó para Ríos. Oh, Machado anticipó bien, Machado. Estuvo atento el número 3. Qué mal quedó Guaraní. 1 contra 1 en contra. Ni en el Fulvito hace eso, Emiliano. Tenés que quedar 1 contra 1, ¿eh? Ni que fuese la última del partido. Qué bien que estuvo Machado ahí para cortar ese ataque. Se venía con todo Vilelas, era la contra. Eso va a buscar y mucho conjunto visitante, Julio. Hay lateral para Vilelas. Lo va a hacer Fernández. Se toma todo el tiempo del mundo. El lateral derecho del equipo chaqueño. Ríos que la guapea. Hace rebotar por Duarte. Se va por un costado. La gente expectante. Calienta también. Pero que todavía no conecta con triunfo este partido el equipo de Guaraní. Lateral lo hace Fernández. Arriba corta bien de cabeza. Era Damis. Le sobró Ramírez dentro del área. Guapea Montenegro. El remate arriba era de Canario. Sin mucho peligro volvió a llegar el equipo de Vilelas, Emi. Sí, está llegando. Llegó Guaraní, también Vilelas. Está lindo el segundo tiempo. No es lo ideal para el objetivo franjeado llegar a la final. Pero qué sé yo, quizá con el golpe por golpe puede caer la moneda del lado franjeado. Bueno, Vallejo le decía abrite a Machado, pero se fue Machado. No le dio opción. Por eso sale exigido Guaraní ahora. Denis Benítez de cabeza. De primera con Agustín Vallejos. Otra vez para Denis. ¿El único molestado en Guaraní, Gastón? Exacto, el número 5 de la franja. Por el lado de la visita, solamente el 10, Nis. Se equivocó a Damis. Quiso pase en profundidad para la proyección de Vallejos, de Agustín Vallejos, pero quedó larga. Por eso lateral será para el equipo de Defensores en casi 6 minutos del primer tiempo. 0-0 la historia. En una semana la revancha en Don Orione, creo, ¿no? El estadio del equipo Don Orione. La pelota de Carballo la puso bien para Canario. Abajo va, bien firme. Pero después le pisó la cabeza. Pero bueno, Nico Vallejo no siente nada. ¿Qué pide Canario? No siente nada, pero tiene que ser un poquito más despierto ahí, tirarse. Te pegaron un balazo, amigo, dale. Sí. Porque hubo un toqueteo ahí después. Claro. Capaz él hizo algo que nosotros de acá no vemos, ¿no? Se equivocó Machado.
Esas cosas a mí no me gustan No la pudo dominar, ¿no? porque le das la pauta al rival de que estás nervioso, de que estás ansioso, pero se recuperó rápido. Hay lateral para Guaraní porque rebotó en Ríos. Somos de Alto Vuelo. Somos la transmisión oficial de Guaraní Antonio Franco. Va Nico Vallejo con un largo pelotazo. Corta, estaba aquí. Plantado el hombre, el pibe de 44 años, Banís. La revienta como puede Galván. Otra vez Tábalos. Intentó con Galeano, que por ahora no le puso tiza a su botín. No conectó con el balón. Recupera Ramírez. Abajo. Dura entrada, sí, señor, de Duarte. Y claro, te dije que el árbitro estaba sensible, ¿no? Era lo mismo allá, Claro. que no fue amarilla en el primer tiempo, esta sí. Por eso digo, no digo que no fue amarilla esta, pero no está siendo equitativo el árbitro. 7-0 quedó tendido Ramírez, Gastón. Amonestado del 14 en Guaraní, Santiago Duarte, segundo amonestado del equipo. Hay tiro libre para Defensores de Puerto Vilelas, Chaco. Partido de ida de la final de llave. La gente que se levanta, quiere levantar al equipo también. Ese repaso las variantes de uno y otro lado. A Guaraní le quedan 3 ventanas y 3 cambios. El centro será Denis al segundo palo arriba, que estaba aquí de cabeza. Le sobró para Navarro. Las puso otra vez adentro del área. La despeja Dávalos como puede. Resetea al equipo con Molina. Va Defensores. Se amasca de un lado hacia otro. Busca pase. Le engañó a Damis. Lo hizo pasar de largo. Le pone el cuerpo bien ahora el volante franjeado. La pelota se va por un costado lateral. Corresponde. Pero pará. El jugador está afuera, Tiene que seguir. El jugador está afuera. No sé, no vemos bien de acá si está afuera o no, pero es lo que te decía la semana pasada. ¿Cuántas veces te va a pasar el mismo jugador? Bueno, Dami le puso el carromato ahí, el acoplado. Por acá no vas a pasar más. ¿Qué te pensás? Nico Vallejos, el capitán desde el fondo. Reinicia con Edu Flores. Toca Guaraní, espera, va Damis. Se hace conductor de la pelota desde el fondo. Quiere con Soto. No la pudo pellizcar. La va a luchar hasta el fin del mundo Denis Benítez. Se gana los aplausos de la gente. No pudo ganar un córner. Ahí saque desde el arco será para el equipo de Defensores en 9. 0-0 en el primer tiempo en el Clemente. El ingreso de Adami como que le da un poco más de soltura a Denis. Pero no sé si esa es su postura, su juego, su idea dentro de un campo de juego. Si le sale, buenísimo. Veremos por dónde pasa el fútbol de la franja. Me parece eso falta. Ante, por supuesto, la quietud de Galeano, ¿no? La pelota la va manejando Carballo. Rompe juego bien ahora Duarte. Se la regala Fernández. Es que está buscando Guaraní a Galeano. Sí. Y no llega. Ni precisión, ni en búsqueda del delantero. Arriba Machado, corta Ríos, topetea con Duarte. Gana la posesión bien. Mira Galván, le va a sobrar a Duarte. Recibe la falta, el árbitro dice que siga, no fue nada. Intenta Soto 3 dedos, no le sale, le faltaron 2. Pierna arriba, dice el árbitro. Pierna arriba de Soto sobre Nis. Tercer amonestado del encuentro para Guaraní Antonio Franco es el número 8, Lautaro Soto. ¿Tiene unas ganas de expulsar al árbitro a alguien? No, ¿Qué pero quiere que te diga, Emiliano? Pero a ver, Julio, entiendo la amonestación, pero el pase previo a la amarilla de Soto, ¿qué fue? Dale, Lautaro, ¿a dónde iba esa pelota? ¿Cuál era la idea? Era un 3 dedos que no tenía destinatario. Y después, no había nadie atrás, y después deja la pierna arriba. Bueno, quedó tendido Río, Gastón. Sí, en la jugada anterior es el número 7 de la visita, Gonzalo Ríos. Ahí se acerca Recker para ver cómo está. Ahí ya lo están levantando. Pelota parada para la visita, que está haciendo un buen partido, inteligente, por cierto. 0-0. Casi 11 del primer tiempo. Bueno, 3 amonestados a la franja, ¿no? Lo hará Nis como toda la tarde las pelotas paradas, lo hará el número 10. El centro será al área, arriba el segundo palo, va a intentar Molina, se cuelga Molina. 3 días se colgó. Hay reposición desde el fondo, será para Guaraní. ¿Qué necesita este Guaraní, Emi? Conexiones en la mitad de la cancha para adelante, al 10 necesita. A Galeano que levanta la mano acá abajo nuestro. No la tocó en el segundo tiempo todavía al 10. Yo espero que me tape la boca y en la primera que toque haga algo, ¿entendés? Pero mientras tanto me acuerdo un día me dijo, ¿qué dijiste? Te voy a romper la cabeza, me dijo Cristian Marinado una vez cuando dije que no lo había tocado el primer tiempo. Bueno,
Ojalá Galeano me diga lo mismo. 3 goles hizo. No, 2. Y haga los 2 goles de Cristian en ese entonces. Pero por ahora poco y nada del 10. Se equivocó Soto de vuelta. 11 y medio. Ya segundo tiempo. Mucho hermetismo en el Clemente. Van pasando los minutos. Todo igual ahora, por las dudas. Por ahora. Va. ¿Y eso no fue arriba? Fernández con la pierna arriba, el árbitro. Naninga. Cobra nada. Lateral para Guaraní. 12-0-0 la historia en el Clemente. Somos de alto vuelo. Nis con la pelota. Se equivocó Nis. Le robó Ríos. Se hace dueño Ramírez. De primera para Nis, que está habilitado. Va a meter el pase para Carballo. Se cayó el capitán. Le sobra para Canario la pelota ahora. Le va a cerrar el puente a Agustín Vallejo. Gana la posición al número 4 de Guaraní y le va a quedar para Soto. Y si hace bien con velocidad puede ser algo importante. Pero se frenó muchísimo. Le sobró otra vez para Vallejo. Pasa el vacío para Dávalos. Puede ser para Guaraní para despertarlo. Tardó muchísimo. No le bajaba nunca la pelota. Se reincorporó Navarro. La pellizcó, la mandó al córner. Pero termina desviando en el delantero de Guaraní. Fue buena esta. No pudo concluir Guaraní, Emi. ¿Sabes que pensé que Reckers, el asistente, iba a levantar la bandera? Pero no. Lo vio habilitado al delantero franjeado, le faltó poco, no bajaba nunca esa pelota. Atrás venía el 10. Le faltó poco la franja en esta. Carballo quiere pivotear, se la regaló a Duarte. Tapa Ramírez, de buen partido también el número 5, lo va sobrando para Carballo. Anticipa bien Galván. Le sobra a domicilio para Vallejos, Agustín. Va a hacer un cambio de frente, a ver si le puede encontrar a Galeano por una vez en el partido. Por ahí la brújula a Galeano. Cabezazo arriba. ¿Qué le queda en el banco? Aduto a Luchán, Gastón. Muy bien, teniendo en cuenta que ya realizó 2 variantes. Le queda Matías Márquez, Franco Pintos, Agustín Manuel Báez y Juan Pablo Toledo. Arriba la pelota, gana bien Nico Vallejos. Bueno. Pero no, Ramírez, ni Ríos pidió la falta, ¿eh? Ni el 7 de Defensores pidió la falta. Hay tiro libre peligrosísimo para Defensores. Ni Ríos pidió la falta. Y estas son cuestiones que te van mostrando de lo que está pasando en este partido. Hay tiro libre para Defensores, Emi. Ni la víctima pidió. Pero bueno, habrá que atajarlo, habrá que salir después. Habrá que remangarse, franja. A esta altura, con 15 minutos casi del segundo tiempo, se van a ir una variante más enseguida, te va a contar Gastón. Pero a esta altura, lo que caiga estará bien, ¿eh? Si cae del lado de la franja. Cualquier paso en falso puede ser muy peligroso para Guaraní. Espero que ese paso en falso sea para Vilelas, pero mientras tanto le siguen regalando tiros libres, faltas inentendibles. Hay tiro libre, seguramente lo irá el número 10, Enzo Nis. De buen partido. Nutrida Barrera 4, precisamente. Edu Flores se desespera para dar orden, tiró al centro. En las manos de Edu Flores. Se queda con la pelota. Que le siga pegando toda la tarde a Nis. No, pero mirá, el remate. Mirá como 2 jugadores de Vilelas llegaban al contacto a desviar la pelota. Eran 12. Ninguno pudo conectar ese balón porque se fue un poquito alto, pero en riesgo, ¿eh? 15 minutos, se vendrá una variante de uno y otro lado. En cualquier momento te lo cuenta Gastón Machado. La dejó Duarte a domicilio para Galeano, que está con poca confianza. El número 10. Va Duarte. Se frena Duarte, busca pase. Reinicia con el capitán Nico Vallejos. De primera para Galván. Toca Guaraní, ahora viene en la mitad de cancha con Adamis. Va al zurdo. Alza la cabeza, no puede conectar con quién. Con Denis Benítez. La contra será de Ramírez. Ibanís. Quedó mano a mano, a ver qué va a hacer Nis. Va a entrar al área por el sector derecho, va a sacar el remate. Tiró, cerró bien la pelota. Tuvo firme Duarte. Después la falta fue de Machado. Imprudente Machado en la llegada. A destiempo, hay tiro libre para Defensores. Falta innecesaria de Machado. El jugador iba corriendo hacia atrás en el campo de juego. Dejó la piernita. No se ganó la tarjeta de milagro. Se vienen las variantes, Gastón. Nuevo cambio en el conjunto local. Cuando lo autorice Reckers, se vendrá el número 16, Agustín Báez en la franja. Se vendrá Agustín Báez con la 16. Veremos quién se va. ¿Y en la visita? En la visita se prepara Gonzalo Cañete. 18 Cañete.
Bueno, veremos a ver si autoriza el árbitro las variantes antes del tiro libre, ¿no? 16 minutos y medio, 0-0 la historia. ¿Puedo ilusionarme con una contra, Franja, o no? Algo, zafemos de esta primero. Tiro libre, cerrado será el centro de Molina. Se fue Nis. Irá Molina para darle cerrado a este tiro libre. Después se verán las variantes. La gente se levanta. Quiere levantar el equipo también en el Clemente. Vamos, Franja, vamos. El centro de Molina, arriba el segundo palo. Edu, se le escapó la pelota completa. Viene el despeje Duarte. Respira Guaraní, la revienta como puede Navarro, no quiere ningún tipo de problema, la gente se levanta en el Clemente. Se levantó la gente, ahí veo el tiro libre con los amigos de Mix Pinturerías. Tiro libre que me asustó un poco porque se le escapó a Edu, raro que se le escapa a Edu. Ya se hizo cambio, Gastón, ¿quién sale? Cambio en la franja, 16-8. Ya está en la cancha Agustín Báez. Tercer cambio en el local y se retiró Lautaro Soto, que estaba molestado. Bien. No hizo un buen partido tampoco Soto. No. ¿Y en la visita, Gastón? Primer cambio en defensores. Se viene el número 18, Gonzalo Cañete. Y se retira el número 9, Gustavo Carvalho. El capitán se va. Ahora lateral para Guaraní para reanudar. 18 ya del segundo tiempo, perdón. 0-0 la historia. Somos de alto vuelo, somos la transmisión oficial de Guaraní Antonio Franco en esta final del regional. Difícil. La pasión capaz nos llevaba a ver otros resultados por también el rendimiento de Guaraní, pero bueno. Chivísimo este equipo chaqueño, que por algo también está en esta final, ¿no, Emi? Sí, totalmente. Tiene sus méritos de estar ahí, de venir a Misiones y pararse igual a igual. La pelota de Báez, recién ingresado, Guapión, Caró. No pudo sobre Taba, que ahora se frena. Le deja Molina, la pisa ahora Molina, pide la falta y claramente le van a dar. Hay tiro libre para Defensores desde el fondo. Báez, un delantero más también, ¿no? Sí, entró para posicionarse un poquito más arriba de lo que estaba Soto. Bueno, en algún momento va a tener que empezar a buscar ser lo más ofensivo del campo de juego. No meterse atrás. Y empezar a que su territorio sea 3/4 de cancha para arriba. Faltan 25 minutos, Franja. Yo me quiero ir este domingo con alguna ventaja, viejo. Arriba la pelota Vallejos. Agustín la despeja hacia el campo rival, la devuelve Tabaqui. No tiene problemas en defensa. La va a luchar Denis Benítez, pero se le escurrió la pelota después del cabezazo de Agustín Vallejos. Lateral para Defensores. ¿Qué le queda al equipo visitante en el banco, Gastón? Muy bien, teniendo en cuenta que la visita hizo solamente una variante hasta el momento. Le queda Facundo Carraza, Juan Rea, Ramón Maciel, Hugo Brizuela, Lautaro Larrazábal, Gonzalo Ojeda. Duarte con la pelota, reabre para que se venga Galván. Guaraní piensa, Guaraní es paciente, todavía no salen las cosas, pero aguanta y va. Va Machado, se proyectó bien por izquierda, va a meter un centro ahora al punto del penal, el centro va al segundo palo. Se le fue muy pasado. No es tan alto el arquero visitante, Emi. No, la verdad que no. Un remate, algo. Pero no lo han exigido. No le han exigido nada al arquero visitante. No ha sido protagonista en esta tarde todavía. Ledesma y la pelota arriba, irá Ríos, que ahora está de 9 ante la salida de Carballo. Va a luchar Cañete, metió un taco. Fue duro la entrada de Nick, está molestado, el árbitro dice que siga, que no fue nada. El pase para Cañete, que es rapidito, metió el centro, corta bien abajo. Estuvo atento Nico Vallejos. La mandó por la última línea, hay tiro de esquina. Será para Defensores. Es rápido este equipo también, Emi. Sobre todo Cañete, que ingresó recién. De vez en cuando acelera Cañete y Defensores. Con Cañete en realidad. Para traernos un poco de preocupación. Se tiene que levantar todavía más la gente, Julio. Sí, hay tiro de esquina. Lo hará precisamente Cañete, recién ingresado. 21. La gente se levanta. Va al centro arriba el córner. Despeja Galeano. Respira la franja. Suscita el peligro. Vamos, Molina sacó el remate. La contra será ahora de Báez. A ver qué va a hacer. Recién ingresado el pibe. Mira acá. Agustín. Ensanchalo por... Pero no le quedó nunca.
Quiso conectar con Vallejos, pero no pudo. Báez, le robaron la pelota, después comete falta, tiro libre. Ante cualquier mínimo toque siempre va a cobrar el árbitro. Se escapaba Galeano, Emi. Se iba solo Galeano. Levanta las manos, se lamenta ahí. Porque no lo vieron, no pudieron verlo a Galeano. Qué poco faltó Franja. Hay cambios en la visita, Gastón. Correcto, se vienen 2 variantes más en el conjunto visitante. Se retira muy silbado el número Enzo Nis. En su lugar va a ingresar el 14, Ramón Maciel. Y también será la tercera ya en la visita. Ingresa con la 16, Lautaro Larrazábal. Y afuera el 11, Jonathan Canario. Se va Canario, entra Larrazábal entonces. Y Maciel adentro, afuera Nis. De buen partido Nis, ¿no? Muy buen partido, Nis. El fútbol de Vilelas pasó por el número 10, que estuvo a la altura de las circunstancias. No le sirvió para quebrar, está jugando de visitante en un lugar difícil con el público en contra, pero muy buen partido el número 10. Tiro libre para Defensores, irá Tabaqui desde el fondo, 22:30, transitamos la segunda parte ya de este partido, le va a quedar a Ríos como pudo Galván. Dale Se ahora. relamía Ríos. Dale el ahora. Cabezazo de Dávalos. Le quedó para Galeano que tiene espacio, va entre dos. Le pone el brazo Fernández. La pinchó bien para Dávalos dentro del área. Le quedó para Tabaqui. No pudo quedarle nunca. No le bajó nunca la pelota a Denis. Que se lamenta. La hizo bien Guaraní en esta. Le falta un poquito de tiza, Emi. Se levanta la gente. Le falta un poquito nada más. A Guaraní le falta un poquito. A Galeano, qué poco ahí. Le ganó en velocidad. El marcador no sabía cómo llegarle. Le faltó que baje la pelota a Denis, se lamenta, pero se levanta el público. Este es Guaraní. Es ahora, Franja. Tiro de esquina, 23 minutos. Qué lindo, no vendría un gol, Franja, de mi vida. Uno nomás. Tan partido, tan difícil va. Uno ahora, después te pido otro. Vallejo, después vemos. Va Vallejo con el tiro de esquina cerrado. Intentaba Cañete. Completa Nico Vallejos, pero la revienta como puede Ríos. Que quedó como capitán. La va a cubrir ahora Vallejos. Es Agustín. La manda por un costado el equipo de Defensores. Ahí lateral para Guaraní en ofensiva. Machado y la pelota hacia Duarte. Guaraní con el centro a Dávalos. Va a sacar Tabaqui. Le va a sobrar a Denis Benítez. Lo dominó bien ahora para que se venga Dávalos. Otra vez Denis. Todo rebote pero nada concreto. La lucha Guaraní ahora con Adamis. Le sobró bien. La pincharon para Galeano. Anticipa bien el arquero. Se queda con la pelota. Era bueno el pase de Vallejos. Le quedó largo para Galeano, por eso Ledesma se hace de la pelota. Y pasaron 25 minutos del segundo tiempo, más los 45 iniciales, son como una hora de juego. Y ahora Larrazábal con el centro, falló Guaraní, le va quedando para Cañete. Se salvó Guaraní en esta. Se apuró Cañete. El cerro fue de Duarte, le quedó para Cañete, pegó con zurda, pierna menos hábil. Se fue ancha la pelota, se salvó Guaraní en esta, Emi. tremendo cómo le pasó por abajo la pelota a Duarte. Qué susto, viejo. Se salvó Guaraní. En su mejor momento te iba a decir 1:10 para encontrar situaciones de Guaraní. Y no cobró la falta, el árbitro le quedó para Ramírez Ríos. Sí, Ahora sí cobró. cobró, bueno, tardó un poquito, ¿no? Me asusté todo. Se iba Ríos, de cara al gol. Ante la falta de Sora Dami fue lo que cobró el árbitro Recker. Yo no me puedo imaginar el banco de suplentes de Guaraní, Gastón. Exacto, y se vendrá otra modificación más. Patea el tablero Duto y se viene un cambio ofensivo. Se viene Vallejo, la pinchó para Dávalos. En el camino, la pellizcó Molina para desviar la pelota porque iba en dirección a Dávalos. La domina bien Vallejos. Galván. Guaraní y la pelota en 25. Cambio de frente para Galeano. Una, número 10 va, la mató de pecho, no autoasistencia, pero le quedó muy larga. La cubrió bien Fernández. No le salieron las cosas al momento al 10 Emi. Pero en el partido contra Mandillú, minuto 92, y apareció Galeano. Yo no me rindo todavía, Julio. Se va Denis. Sí, Gastón. Cuarta variante en el local, se retira muy aplaudido el número 6. Y ya está en cancha el 17, Emanuel Báez. Bueno, se fue Benítez, entró Báez. Sí. A ver. Ahora está Agustín y Emma Báez. Dos Báez en la cancha. Arriba la pelota, ganó Ríos, el capitán, le quedó para Cañete, la va a peinar, ahora no puede, porque corta bien Galván desde el fondo. Intenta Vallejos. Juegue, Franja, juega un poquito, Le dale. jugó para Duarte, la hizo bien Duarte.
La pinchó bien ahora para Dávalos. Tiene que volver, sí señor, y tiene que amonestarlo. Y tiene que amonestarlo. Y tiene que amonestarlo, amigo mío. Pero es muy difícil el árbitro. Estás pidiendo mucho, Julio. Pero le agarró, le corta un ataque en ofensiva. Estás querendón hoy. Se equivocó Galván, la contra será para el equipo visitante. Va Larrazábal y la pelota va a Defensores, tiene espacio. La pusieron a correr para el sector izquierdo para que se venga el equipo visitante. Metió el centro. ¡Oh, lo que se salvó Guaraní! Pegó en el palo. Lo que cerró Ríos. La más clara del partido. El cabezazo de Ríos, la contra de Guaraní. Va a intentar, va de falta, sí señor. Y tiene que ser amonestado uno por lo menos de la visita. Se salvó Guaraní. El cabezazo de Ríos bajo el arco. Para mí que subestimó la jugada porque la tenía tan fácil. Se salvó Guaraní, que viene ahora con Machado. Ya comenta Emiliano por de alto vuelo. La quedó para Galeano dentro del área. Se cae solo, sí, ahí se cayó solo. Y la contra será de Cañete, va, guapea con Duarte. Insiste Defensores, momento complicado en el partido. Va Cañete de pie a pie. La movió, pero la roba bien ahora Machado. Después con falta, el árbitro dice que no fue nada. Hay lateral, se salvó Guaraní, Emi. Una repe más y es gol, ¿eh? Porque no se entiende cómo no metió esa pelota Ríos. No se entiende. Pasó Cavani y le dijo, qué seco. Lateral para Ríos, de espalda al arco, pivotea, ensancha para Cañete. Va al equipo de Defensores, metieron el centro al segundo palo arriba, el cabezazo le va a sobrar a Ramírez. Gol. Ni Ramírez la puede creer, gol de Defensores. Hay gol de Defensores de Puerto Vilelas. Ni Ramírez podía creer porque entre Ramírez y Galván la terminaron descolocando a Edu Flores. Hay gol de Defensores a los 28 minutos. Lautaro Ramírez Remoti dice que ahora Defensores en 28 le gana a Guaraní 1-0. ¿Y sabes qué, Julio? Le gana bien. Porque recién te mostraron cómo te iban a hacer daño. Y la segunda jugada del mismo tono llegó el gol. En menos de un minuto. Entonces, si ya no vas a marcar lo que recién no te perdonaron. ¿Entendés? No, mete con la nalga. ¿Qué es eso con quién la mete? Pero la mete. Qué culo dirían en mi barrio. Gol de Defensores de Puerto Vilelas. Que está consiguiendo un resultadazo. Aquí en la ciudad de Posadas. 28 minutos, se viene Adami. Quiere conectar con Báez. Rebota en el número 14. El Maciel. Hay lateral para Guaraní. Va Vallejo de abajo. Le quedó para el número 17. Sacó remate. Ledesma. Ledesma bajó la persiana. Le quedó para Emma Báez. Recién ingresado. Buen pase de Vallejos. Agarró el pibe. Sacó un sablazo al primer palo. Buena respuesta de Ledesma y corre para Guaraní. Y apareció el arquero de Vilelas también. Gana en confianza el equipo chaqueño. A ver si aguanta y si Guaraní puede. Dale, Franja. 0-1 abajo. Hay tiro de esquina desde la derecha. El centro arriba, el primer palo, el cabezazo. Pasó por todo el frente de ataque. Despeja Molina. Y la contra será de Cañete. Le va quedando ahora para Maciel. Toca bien el zurdo. Ahora pasa al vacío para que vaya Larrazábal. Adelante, anticipa bien. Vallejo le pone el carromato. Y corta ahora. La despeja Duarte como puede. Le va sobrando para que se venga el equipo de Guaraní. Se viene Báez y la pelota al cambio de frente. Le buscaron para Galeano que va a dividir con Fernández. Pellizca nomás Fernández. Era Galeano. Esa pelota no le sirve a Galeano, nunca. Y yo soy exigente con Galeano, pero si le llegan esa pelota, mamá querida, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para bajarla, después dejar en el camino al rival, buscar el arco, pegarle? No, pará. 1-0 Defensores. 30, casi 31 del segundo tiempo. Sorpresa en el Clemente. Y la pelota para Ríos otra vez que cerró un gol cantado. Va a meter el centro. Corta Duarte. El balón le va manejando ahora Cañete. Va a meter el centro de la derecha. Encontró la cuestión. La atajó bien en dos tiempos Edu Flores. La tapó bien Edu Flores. Lo tuvo Larrazábal. El centro fue de Cañete. Está para el cachetazo Guaraní. Se salvó, lo salvó Edu Flores a Guaraní, Emi. Lo salvó Edu, Lo salvó Edu porque reaccionó rápido. Los remates cruzados a la franja le están haciendo un daño increíble. Está complicado. Galván y la pelota que cobra el árbitro. Lateral, pero quedó dolorido, acalambrado.
Molina, el número 3. Y sí. Le pegaron un tiro ahora. Yo lo haría. No me voy a quejar. Hay lateral para Guaraní, que no se debe resignar, ¿eh? No debe resignarse Guaraní en 31. 1-0, final complicada. Sí. ¿Qué marca el árbitro? Entre la asistencia. Claro. Ya lo hizo en el primer tiempo, no lo va a hacer ahora con ventaja. El árbitro Recker de Córdoba. Qué resultado duro. Pero no pasa nada. Faltan 90 minutos en la vuelta y acá faltan 15 todavía. Además que se tiene que despertar Guaraní. Jugando como jugó hasta ahora, no. Está difícil. ¿Y ahí abajo qué, Gastón? Bueno, gestos de resignación tras el gol por parte de Duty y Luchans, pero rápidamente dando indicaciones al equipo, acomodándolo. Mira el cronómetro, hablan mucho la dupla técnica entre sí. Y ahora se viene una nueva variante en la visita. Bueno. Queda Molina allí, pero ya cobró la vertical. Ah, el asistente dice que recibió un golpe. Oh, mamita querida, ¿sabes cómo conozco esta historia? 32, juego detenido. ¿Qué le pasó? El que le fue a asistir al lesionado Molina acusa que recibió un golpe allá. No sé si de un proyectil o algo. A ver, Se está agarrando la cabeza. ¿qué muestra el árbitro? Toda la escuela del Chango Cravero esto, ¿eh? Olvídate. Sí. ¿Está pide la seguridad? La fuerza, dice. Claro. Ahora le están atendiendo al médico. Los jugadores le están atendiendo al médico ahora. Y ahora va otro médico. Ya el que entra es acá del club, muchachos. En el medio Duto alentando a los jugadores. Pero- Dale, que todavía falta. Lo Pero dice. mirá cómo se agarra la cabeza y renguea. O te pegaron en la cabeza o en el pie, amigo. No puede hacer las dos cosas. No, claro. Madeín, Chango Cravero esto. 33 minutos, 1-0, gana Defensores, lo gana bien, dijo Emi. Y es cierto. Guaraní tuvo un remate al arco, ¿no? Cambio al médico, hay que cambiarle. Está haciendo cambio. ¿Se viene el último cambio? Se va a venir una variante, sí, está esperando para ingresar el número 13, Juan Rea. Pero por eso, se agarra la cabeza y renguea. No saben. Vamos a ver qué determinación toma Recker, ¿no? 34. 1-0 el equipo de Vilelas. Aquí en Misiones hace pata ancha el equipo chaqueño. Ahora vos que estás en la tribuna tenés que tirar algo. Ah, sí, tenés que ser medio sonso también. Tenés que tener ganas, ¿eh? Sí. Está para Hollywood, ¿eh? Esperemos que esté bien, ¿no? Por cómo está. A los 30 se paró de mí. 4 minutos el médico se lo consumió. No le pasó nada. No le crees al médico, Julio, no le crees. No le creo, ¿cómo le voy a creer? Más de Chango y Gravero, te digo, toda esta gente, olvídate. ¿Cómo toda esta gente? ¿Qué te pasa? ¿Enojado? Bueno, pero pará. Es válido. Estás ganando de visitante. Fútbol de ascenso. Está todo permitido, amigo. Sí, Es pero así. lo que no está permitido es que la franja deje pasar esta oportunidad, dale. Eso no está permitido. Bajo ningún punto de vista. No me animo a pensarlo siquiera. Que esa charla. ¿Qué dicen ahí Luchansi y Duto? ¿Hasta dónde escuchás algo o no? Y tratan de acomodar el equipo, es lo único que están haciendo. Están tratando de acomodar el equipo como lo estaban haciendo hace varios minutos. La variante, Gastón. Muy bien, a cancha con la número 13, Juan Rea. Y además del médico se retira el 3, Nahuel Molina. Cambio para el médico también. Hay lateral para Guaraní. Hace casi 6 minutos está parado esto, ¿eh? Se va a reanudar el partido. Le van a quedar 10 minutos y un poquito más a Guaraní para poder empatar por lo menos este partido que lo está perdiendo 1-0 desde los 28 gol sin querer Ramírez. Ramírez Remoti. Porque Daniel festejó no entendiendo qué pasó. La pelota de Báez, le dejaron para Duarte, ensancharon para Machado. Corto el paso de Duarte, mamita querida. Se viene
Cañete enganchó bien, metió 3 dedos, pase exigido para Larrazábal. La intentó con Ríos, corrió toda la tarde. El capitán hoy, o ahora mejor dicho, el 7. Hay saque de meta, será para Guaraní, que ya agotó todas las variantes, ¿no, Gastón? No, realizó 4, Julio. Realizó 4, ingresaron a Adami, Duarte, Báez y Báez. Bueno, le queda una ventana porque los 2 cambios iniciales fueron en el entretiempo. Exacto. Arriba la pelota va a intentar Duarte. Con falta, dice el árbitro. De Emma Báez. El tiro libre será para Defensores, que claro, ahora va a tardar en cada pelota parada 3 noches más o menos. 37. 1-0 gana Defensores. Va Navarro con el pelotazo largo arriba a buscar a Cañete. Intenta Machado, anticipa bien Ríos. Se le va a terminar la cancha, no. Conectó con Cañete, que complicó de su ingreso. Va Cañete, metió un caño, prosperó, corta bien Vallejos. Era Nicolás, pero le va sobrando a Fernández, se amaca a un lado hacia el otro. Va para Montenegro, toca bien ahora Defensores. Ramírez va, no quiere problema Ramírez, ni un tipo de problema, anda para el costado. Lateral, será para Guaraní, que por ahora lo pierde en 37, Emi. Yo puedo entender muchas cosas, Julio. Puedo entender cómo las cosas no salen, las faltas que cobra el árbitro que no son. Puedo entender 100 cosas. Lo que no puedo entender son los 2 perros donde estaban jugando los chicos. ¿Con qué necesidad, no? La policía de la ciudad, la división de Canes ahí. 2 perros tremendos para que después no le tienen cosas al árbitro cuando se vayan. Emma Báez con la pelota, va por derecha, va al pibito, va a meter el centro al segundo palo, se le fue, se le cerró. Quedó atrás la gente igual. Valora el esfuerzo del pibe. Hay saque desde el arco, será para Defensores. No pierde Guaraní 1-0, el resultado complicado para ir a Chaco. Muy complicado. Corto de igual manera, pero complicado. No es una buena noticia perder en la ida, mucho menos si juegas de local. Ahora esto era afuera, sí, dale. Trajiste un 0-1 afuera. Todavía no terminó, claro. Está bien porque lo puedes recuperar ahora. Este resultado es complejo por donde se lo mire y sobre todo por el nivel. Guaraní Lateral. no hizo decididamente un buen partido. Este equipo ganó en la ida también en la semis, ¿no? Le ganó a Castelli 2-0 En la ida de visitante. de visitante. Lateral para Guaraní, no, para Defensores. Dale, ¿qué lo vas a molestar por eso? 39. ¿Está molestado Machado, Gastón? ¿Qué No, hace no, Reque? por el momento no. Pero, ¿Qué hace Reque? ¿Qué te ¿por qué comiste? le va a retar? ¿Qué te comiste? Y se ríe. Lateral será Fernández. Reintegra la pelota al campo de juego. El fútbol Montenegro. argentino. La pelea lo va sobrando para Damis. Las pincharon para Dávalos. Va a intentar Dávalos. Pide falta. No le dan. Ninguna falta va a cobrar. La recupera Agustínez Vallejos. La pinchó. Malo, fue pase. La va a recuperar Larrazábal. Perdió Galván y Guaraní, que está en jaque. El pase para quién, para Río. Decir que el pase fue muy defectuoso. El partido de Galván fue paupérrimo. Sobre todo el segundo tiempo. Ríos con la pelota metió un caño y No. ganó. No salió, pero igual ganó la posición. Que te maneje Río la pelota con lo lento No, que es, una mamita cosa, querida. una cosa loca. Un partido para el olvido de Guaraní hoy. Va la pelota para Damis. Reinicia, despeja a Vallejos. Intenta Río, falta arriba, pero no cobró el árbitro. La limpiaron bien. Se vino el número 16, mano a mano. Está el segundo. Pegó en el palo. Pegó en el palo. El árbitro dijo que fue córner. La debió Edu entonces. Lo que se salvó Guaraní. Lo tuvo Larrazábal. Pisó el área. Solito y solo sacó el remate. Lo desvía Edu. Se Tapa salvó Edu. Guaraní. Emi. Tapa Edu con la mano derecha. La manda al córner después del palo. Qué manera de salvarse la franja. Qué locura el partido que vimos hoy. Bueno, ahora está fuera. El jugador está fuera, Cañetes. Dice que recibió un golpe. Un proyectil. ¿No? Está Cañete tirado antes del córner. Bueno, la gente también se tiene que aviar a que no puede tirar ni una tapita. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque, está mal que lo diga. Gente que no viene nunca. ¿Me entendés? Mirá cómo lo meten adentro. Mirá cómo lo meten. Ve lo que te digo, más de Chango Gravero. Sí, bueno, tampoco, o sea, a ver. Y está bien, qué sé yo, cada uno juega con sus herramientas. Si el árbitro lo permite, esto va a seguir pasando. Tenés que adicionar 10 minutos. Pero lo metieron a la cancha del jugador de vuelta.
41 por la lesión entre Molina y el médico, estuvo parado 5 minutos. Muchachos, Sí, ahí tiene Reckers, le muestra a los jugadores de Guaraní, es una botella de plástico, una botella de agua, que es lo que acusa a Cañete que le lanzaron. claro. Ni eso, Franja, ni eso había que hacer. Partido parado. Qué difícil, ¿eh? Una más y se suspende, dice el árbitro Gastón. Es la seña que hace de Reckers, justamente eso le advierte al banco de suplentes del conjunto de Guaraní. Hay tiro de esquina, bueno, pero sí, si el árbitro le permite que Cañete siga tirado ahí, va a estar hasta mañana. Vamos a abrir la semana en el Clemente nosotros. No, yo no estoy. Nada, tampoco me Y pará. no, pero si Recker que haga toda la orden que quiera es la máxima autoridad en el estadio, ¿no? Pero, claro, ahora Ahí recién pide la asistencia. Pide asistencia médica, ahí va de vuelta. Y el médico que de Vilera no puede atender si está lesionado. No, va al médico local si está lesionado el visitante. Bueno. Situación complicada para Guaraní, en 42 minutos. Hasta el más pesimista no podía pensar este resultado y este rendimiento del equipo, Emi. No, sobre todo el rendimiento, Julio. Se vino abajo. Se vino abajo Guaraní desde... A ver, yo los primeros minutos dije, bueno, le va a dar la pelota. Suele hacerlo. Suele esperar a ver cómo acciona el rival, qué herramientas te muestra, cómo te lastima. Y después con esos datos empezar a jugar, pero Guaraní nunca hizo la segunda parte. Siempre le dio la potestad al rival para que disponga del juego. Ve, ahora Cañete tiene que ser atendido afuera. Y el árbitro no lo saca. Cañete va a tirar el Claro, córner, exacto, es Julio. lo que estoy diciendo. Hay tiro de esquina, por eso vino con la predisposición mínima. Sí, claro. De blanco hoy, pero verde bastante, dale. Centro de Cañete arriba. Quedó bollando la pelota en el punto del penal. La despeja Machado. Lo va quedando para Báez. La va recuperando Emma. La guapea bien Navarro. Le pone el cuerpo a Galeano. Lateral será para el equipo de Guaraní Antonio Franco que lo pierde 1-0. Está apurado ahora el equipo de la franja. Machado. Lampetea bien en esta. Sale con buen amago. Conecta con Duarte. Exigido. ¿Cómo corren los de Vilera? Mamita, yo pensé que no llegaban con Yo esto. también, Mamita, que me ha sí. sorprendido. Si hay algo que se destaca de este equipo, ¿cómo corren, Mamita querida. La pelota ahora para que se venga Báez. Recuperó Duarte, traba, gana, lucha. Se acomoda, va a perder la pelota, no. La guapeó y la limpió para Vallejo. Va Vallejos. A ver qué va a hacer Vallejo. Metió el centro del segundo palo. Arriba, atento, Ledesma. Se queda con el balón. Se festeja como un gol en el banco de ellos, La atrapa muy bien. ¿Ya pide la hora el banco suplente, Gastón? No, todavía. No, todavía no. Ese me fue Gastón. Ya lo tengo de vuelta. Enseguida. Arriba, intenta Ríos, recupera Duarte, la ensanchó para Damis que tampoco entró con mucha claridad. Y ahora el error fue de Duarte. Le iba sobrando para Cañete. Sí, un partido para el olvido para Guaraní en general. De los que han tenido un pico muy alto contra Mandillú hoy. Julio. Sí. Julio. 5 minutos más. Bueno, 5 minutos y lo marqué cuando iba a los 30 minutos, a los 36 minutos se reanudó el... Vino con una predisposición Recker. Amén de que Guaraní no ha jugado del todo bien, ¿no? No ha jugado bien. La pelota para Cañete dentro del área, sacó el remate. Despeja Galván porque si no estaba el segundo. Y la pelota de Machado para Galeano. Corta Navarro. Reiterativo, repetitivo, reincidente y busco más sinónimos si querés. Guaraní en salir del fondo y encontrarse siempre con la muralla ahí de los centrales. Tremendo. La hizo fácil Guaraní a los rivales porque no cambió de técnica, no cambió la táctica. Era al revés, amigo, era al revés el pleito. Ellos tenían que venir a meterse atrás y ver qué pasaba. Guaraní se metió atrás y vio qué pasaba. Y está pasando esto, la derrota y 5 minutos. El árbitro te manejó el partido desde el minuto 1. Le roba la pelota al Cañete. Buena ingreso de Cañete, la dejaron para la Arrazábal, va la Arrazábal ahora por derecha. Metió el pase para Río que está en offside. Este fue más offside que el otro, Y sí, claro, si no cobraba esta. Mamita querida, bajamos la persona. Ni íbamos a Chaco. Si están durmiendo en tu cancha, imagínate lo que puede pasar en Chaco, ¿no? Duarte, tenemos muchos años de esto. Vemos que cada inclinación vale. Adames pasó de largo, recupera Cañete, quiere pase en profundidad.
La va recuperando ahora Rea. Corta como puede. Nico Vallejo, 46. Iremos hasta los 50. Increíble, solo 5 minutos el árbitro. Insólito, ¿eh? Muy poco. Estaba que ahí la pelota. La deja que se escurra. Sí, claro, Emi. Marcamos cuando quedó tendido el médico. 6 minutos marcamos. Solo en esa jugada, pero bueno. Vemos, el programa es muy complicado para Guaraní, pero no solamente por su mal rendimiento hoy. Es porque viene Recker a dormirte el partido, a dividirte con una sensibilidad y eso te marca. Te marca lo que puede llegar a pasar en Chaco la semana que viene. Créamelo, ¿eh? Y no porque Defensores es el equipo poderoso. Es porque vamos más allá. Porque tal vez Juventud de Gualeguaychú o Benur no quieren toparse con un nivel también de un equipo de jerarquía también. No, Julio, pero si Benur o Gualeguaychú vieron el partido de hoy. Bueno, pero Que eso es venga historia. cualquiera. La pelota para Galeano, a ver si le puede empatar a Guaraní. No le sale una a Galeano. Dale. Fernández y la pelota, pase para Cañete. Lo único, creo yo, Emiliano, disculpa que sea pesimista, tiene que aguantar este 1-0 Guaraní. ¿Ah, sí? 47, porque si dejas espacios, te hacen el segundo y te bajan la persiana. 47, casi 48. ¿Qué partido se Complicado. viene el fin de que viene? ¿Podemos ir a Chaco o no? Sí. De poder sí, pero no transmitir. El balón la maneja Maciel hacia la nada misma, la recupera Galván, va. 48 del segundo tiempo, quedan 2 minutos. Vallejos, va Nico, la limpió para Duarte, una más franja. Va la franja, la limpiaron para Machado, mete un centro, que sea la olla, Machado, mete el centro al segundo palo, va a intentar Báez, la peina, Maciel se va al córner. Hay tiro de esquina para Guaraní que quiere por lo menos empatar en el Clemente. Hay córner, señores. 48 minutos. Hay tiro de esquina para Guaraní. Irá Báez con esa pelota. Va al centro de Agustín. Arriba despeja Ríos. Hay que levantar la pelota, muchachos. Le va a quedar 1 minuto al partido. Un poquito más y te debo con la luz, ¿no? Vallejos, no puede. Dávalos, corta el juego. La defensa justamente Defensores. Le va a luchar como puede. Galván pasó de largo. La Zarraga y la pelota. Limpiaron para Montenegro y va. Defensores va. Lo veo solo arriba. Va. Montenegro va. Cortó bien Machado. Dale que es la última. Con lo último que le quedaba. Y le va sobrando para Báez. Va. Va Emma Báez entre dos. Abrila que está Machado. Mete el segundo palo que está Dávalos, Machado. Mete el segundo palo que está Dávalos. Va al centro arriba. Dávalos le va a bajar de cabeza para Galeano. Cortó el córner Navarro. La última y se termina. Galeano estuvo en offside toda la jugada, Julio, dale. La última y se termina. Mandó Navarro al córner. Toda la jugada estuvo en posición adelantada Galeano. ¿Dónde Ahora miró? sí, tiene que ir todo porque. No sé si el arquero, pero todos porque. ¿Dónde está Es Edu? la última. Edu está ya al lado de la policía. Dale, no va ni loco. Hay córner, será la ejecución de Agustín Vallejos. El centro arriba, el arquero Ledesma se queda con el triunfo de Defensores. Se va a quedar con el partido el arquero Ledesma. Tiempo cumplido, minuto 50. Va a ganar Defensores. El árbitro le cuenta ahora quiere hacer justicia al árbitro. Corta, le va a quedar una más. A ver si el árbitro le da una más. Le va a quedar, no le da más. Señores, ha ganado Defensores de Puerto Vilelas. Hecho histórico del equipo chaqueño. Le acaba de ganar a Guaraní Antonio Franco 1-0. El gol de Lautaro Ramiro Remotti a los 28 minutos del segundo tiempo. Guaraní Antonio Franco 0. Defensores de Puerto Vilela 1. La revancha el próximo domingo en Chaco. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Meterle garra y a trabajar en la semana sin subestimar al rival. No se puede jugar a media máquina en una final de zona franja, no. No se puede levantar el pie del acelerador justo cuando más tenés que acelerar. No se puede no meter quinta, dale viejo. Pasearon durante todo el partido los 11, 16 jugadores, poné los nombres y el número que quieras. Pasearon durante todo el partido. Se llenó el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, ahora piden aplausos los jugadores. Se llenó este estadio para ver
a jugadores con el embrague apretado. No se puede jugar así una final de zona, Franja. No se puede jugar así una final de zona, Duto, Luchans. Con un equipo que no encontró a su 10, que no encontró a su 9, que su 9 salió en el entretiempo, se te lesionó Mauro. No puede no tener una respuesta. Bueno, se rompió la clavícula, el reemplazo inmediato. Pero entiendo que el rival juega su partido y hace su negocio y viene y primero te maneja el balón y después se adelanta. Pero Guaraní careció todo el partido y me encanta que festeje, Vilela, me encanta que festeje. Vos metele nomás, dale. Pero Guaraní padeció todo el partido de esa falta de hambre. Yendo a media máquina en las pelotas durante todo el primer tiempo, lo mencionábamos con Julio, de que las divididas eran de Vilelas. De que la primera pelota era de Vilelas y la segunda era de Vilelas también. De que Guaraní hacía una bien con Denis recuperando y la segunda mal con Denis pasando mal. O Edu quedándose con un balón primero y después tirando Muchachos, a cualquier lado la pelota. Justamente Edu, sí, Gastón. muchachos, estamos con Eduardo Floriano. Edu, un golpe duro para comenzar la serie. Me imagino perdiendo de local, uno imagina otra cosa ante su gente, pero bueno, a trabajar para revertirlo. Sí, la verdad difícil. Así se juegan las finales. Lamentablemente no hicimos nuestro juego. No se nos dio, pero bueno, tenemos 90 minutos más. Un rival complicado, ¿no? Sí, todos los rivales fueron difíciles. Ninguno regala nada, pero confío en el grupo, en el equipo, que vamos a sacar adelante esto. ¿Cómo se trabaja en la semana? ¿Qué cosas se puede corregir ahora en caliente, te pregunto? Y a cara de perro se trabaja en la semana, como venimos trabajando siempre. Y hoy no nos salió nada de lo que hicimos, de lo que planteamos la semana, pero bueno, la vuelta de la muerte y lo entendemos. Muchas gracias, Edu. Nada. Hasta ahí, Eduardo Flores, muchachos. Da la cara a Edu. ¿Vos viste? No sé si viste esa imagen recién. El reclamo de Luchans para con el árbitro del partido. Le hizo una seña con la mano. Dale, amigo. Yo sé que sos una gran persona, Juan Eduardo, pero anda al frente. Anda al frente. No puede hacer lo que hizo el árbitro. Y Guaraní no pierde por el árbitro. No le estoy echando la culpa al juez de partido. No, bajo ningún punto de vista. Pues no pueden venir a manejarte el partido como lo hizo el árbitro cordobés, Requens. Si no hacía él, lo hacía en línea. Si no lo hacía él, lo hacía el jugador de Vilelas. Julio ve más allá y se imagina un Gualeguaychú o Benur diciendo que no, Guaraní no. Yo la verdad es que hoy me voy con una sensación de que Guaraní jugó a media máquina y eso es lo que a mí me da bronca. Pero también me da ilusión porque si jugaste a media máquina y solo te ganaron 1-0, capaz que cuando te pongas las pilas vos levantás el partido, ¿entendés? Y te quedan 90 minutos en Chaco, que tampoco es que te vas a jugar al Bernabéu, te vas a Chaco. Se puede, Franja, más vale que se puede, pero muchísimo trabajo, sobre todo en la mente, porque el fútbol ya sabemos que Guaraní lo tiene. Investiguemos qué hizo Galeano anoche, porque hoy jugó con el freno de mano. Pero Guaraní tiene mucho más para dar, muchísimo más para dar, pero necesita exigirse, autoexigirse, decir nosotros podemos más, podemos ser un poquito más, la Franja puede ser un montón más, pero con un poquito le va a alcanzar, acordate. Emiliano Andreoli, el comentario de este partido que Guaraní lo acaba de perder. Muchachos, Sí. vamos con Manuel Duto, entrenador de Guaraní. Bueno, Manu, no se comenzó, imagino, como querían. No sé si se pudo hacer lo que se trabajó en la semana. ¿Qué me puedes decir ahora? No, la verdad que a mi entender hoy no tuvimos una buena tarde, no manejamos los tiempos como teníamos que manejar. El primer tiempo la hicimos fácil a ellos, empezamos a tirar solo pelotazos, nos ganaron mucho la segunda. Fue un equipo que trabajó muy bien cuando salía en ataques, tienen muy juego ofensivo con los jugadores de experiencia que tienen. Nosotros no lo supimos encontrar nunca la vuelta al juego, en el medio perdimos siempre, arriba tampoco encontramos juego, no tuvimos ni una clara. No fue una buena tarde para nadie, así que bueno. Un poco, mano, a ver si lo venimos para acá. Yo creo que la más clara inclusive la tuvieron ellos. A pesar de todo lo que mencionás, es solamente un gol de diferencia. Si bien pierden la localía, está la serie abierta todavía. Sí, la serie está abierta, pero hay que jugarla ya. La verdad que sentimos hoy la falta de algunos jugadores, en el caso de Rivera, en el caso de Romero que venía atrás, de Mauro, que son piezas fundamentales para nosotros. Y bueno, ojalá que lleguen para este domingo, este sábado, y podamos ir con todo a tratar de dar vuelta a la historia ya. ¿Sábado sería la vuelta? Sábado la vuelta. Muchas gracias, Manu. Bueno, con lo justo también nosotros. Sí, bueno, lo anticipamos hoy en la previa también que el partido probablemente sea sábado. Esto lo achica el margen de recuperación para los jugadores de Guaraní, sin lugar a duda, los que están por ahí tocados. Pensando en Mauro Gómez, lo decía Emi,
si el resultado no es esperado, a media máquina Mauro va a tener que jugar. Porque Guaraní necesita goles y hoy escaseó en situaciones de gol, no solamente en goles, sino que tampoco generó situaciones. Solamente me acuerdo de una de Emi Gáez con un remate, después no me acuerdo algún tipo de remate de Guaraní al arco. Fue la única. Entonces creo yo que Guaraní va a tener que hacer contrarreloj de acá a 6 días, buscar la hazaña, porque realmente esto ya debería ser una hazaña, pero me baso en lo que dice Emi. Si jugando así como jugaste hoy te hicieron uno, si podés levantar de nivel, claramente podés dar vuelta al resultado, que será muy complicado, pero lógicamente las esperanzas están hechas. Dije al principio de la transmisión, Julio, que Guaraní no podía fallarle a su gente. Bueno, no quiero decir que le falló porque tiene 90 minutos para dar vuelta a la página. Que los use bien. Que sean 90 minutos franja para volver. Dale, cuesta un montón llegar hasta acá. A Guaraní, a Vilelas, a Benur, a Gualeguaychú. Cuesta un montón llegar hasta donde están. Guaraní dejó pasar una chance increíble en condición de local. Bueno, estamos a 6 días y 90 minutos de que sea una página. Che, ¿te acordás cómo nos asustamos cuando perdimos la ida? Bueno, que sea así. Pienso por eso, brindo por eso, rezo por eso también, franja querida. Gastón Machado, hasta la próxima. Buen laburo. Muy bien, muchachos. Será hasta la próxima. Adrián Urizar, Gaspar Medina en las cámaras, en la producción Iván Sáenz, en la dirección Oli Otazú. Emi, el placer, nos reencontramos la próxima. Si existe próxima, quiere decir que Guaraní ha llegado a la finalísima, tendrá que hacerlo el fin de semana que viene. Te mando un abrazo grande y un gran laburo. Gracias, Julio. Hasta la próxima. Ojalá sea la próxima, cerca, a mediados de febrero. Chicos, muchas gracias. Nos encontramos cuando la franja nos convoque. Duele, pero la verdad las esperanzas están intactas para Guaraní y una nueva final. Dios mediante, nos reencontramos la próxima. Han sido muy amables. Buen fin de semana.